¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo José Eduardo Núñez Bautista y les doy la más cordial bienvenida a su programa de cada jueves, Charla Fiscal entre Amigos. Como ustedes saben, este programa semanal tiene la única intención de recabar todas las experiencias de aquí los panelistas para que usted puedan tener conocimientos sin la necesidad de tener una carta doctrinal. La idea o la intención es que podamos platicar, que ustedes se sientan cómodos, se sientan tranquilos y que realmente ustedes puedan sacar de aquí información de valor. Este programa, como cada 8 días, es tan importante que debemos de contar con panelistas expertos que nos platiquen de sus experiencias, pero también necesitamos de la participación de ustedes. Así que los invitamos a que pongan sus comentarios, sus dudas, cualquier situación que requieran que nosotros como panelistas expongamos, será un placer atenderlos. Y bueno, como cada semana también, es un placer para mí agradecer al invitado de honor. Estoy muy contento de tener el honor de tener aquí a un contador, el cual es maestro en Derecho Fiscal, amigo ya de la casa, el maestro Juan Carlos Fuentes. ¿Sale? Sí. Amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido. Muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que este tema se ha tocado en varias... Por varios expositores aquí de la misma capacitadora, pero hoy yo creo que le tendremos que dar justamente, contador, si me permites el comentario, un punto preciso en donde el empresario sepa realmente las consecuencias, las prevenciones particularmente en materia contable, porque yo creo que, y dicho por expositores de buen nivel de aquí de la capacitadora, como es el doctor Rubén, el maestro José Antonio, el maestro Morita, ellos mismos comentan que hoy la cultura debe de ser de prevención y no tanto de ir y pelearnos con la autoridad, la defensa, ¿no? Sí. Exactamente, como puede ser la defensa, que al final son medios con los cuales se tienen los elementos para poderle hacer frente, ¿no? Sin embargo, yo creo que un punto preciso o medular sería el tema de la prevención, y desde la parte contable, que yo creo que es la que nos merece los comentarios, justamente ver qué se puede hacer para poder evitar justamente contingencias en materia fiscal, en materia contable, y que la autoridad venga al domicilio y nos diga, oye, estás haciendo malas cosas o te voy a hacer una revisión, y nosotros no tengamos los elementos para poderle hacer frente justamente, ¿no? Pues te agradezco a ti básicamente la invitación y pues abierto a justamente a responder todas las dudas de la gente que nos sigue por medio de redes sociales, que les mando un saludo, y pues ahora sí que tú dime cuál sería el parteaguas de esta plática, ¿no? Con gusto. A darle. Pues bueno, como ustedes saben, ya el tema de materialidad de las operaciones, razón de negocios, pareciera ser un tema ya muy choteado, muy hablado, muy platicado. Sin embargo, esta reforma al 69B del Código Fiscal de la Federación que se dio en el 2014, pues no ha quedado clara. Han pasado 5 o 6 años, Charlie, en la que todavía tenemos dudas al respecto. ¿Por qué sale este tema? Porque con lo nuevo que se está viniendo a la reforma, a la subcontratación, las actualizaciones, este tema es importantísimo. Importantísimo en el sentido de que recuperemos los conceptos de materialidad y razón de negocios, porque hoy en día, Charlie, no solamente el empresario, nuestros mismos colegas todavía no tienen el significado, todavía no saben a qué se refiere cuando hablamos de materialidad, de razón de negocios. Y yo me quedo con un concepto que escuché en algún momento con un maestro precisamente de aquí de la capacitadora, que decía, es que ¿cómo compruebas algo que ni siquiera está definido en ley, Charlie? Claro. ¿Sabes que materialidad, razón de negocios, no están definidos en la ley? Claro. O sea, ¿cómo puedo, que a mí se me hace plan con maña por parte de la autoridad, el que te revise, el que te busque, el que te juzgue por un tema como la materialidad o razón de negocios, pero no hay realmente una pauta en la que me diga, esto es materialidad y esto es razón de negocios? ¿Qué comentario te merece, Charlie? Pues mira, justamente yo creo que es inclusive señalado por los propios expositores aquí, y cito y le mando un fuerte abrazo a mi amigo Rubén Santillán, en donde comenta él, y la propia jurisprudencia lo menciona así, que las leyes no son diccionarios, o ahí no vamos a encontrar justamente
de alguna manera cuáles son los puntos precisos o la definición sobre materialidad o razón de negocio, ¿no? Y en ese sentido, el comentario que me merece es, pues básicamente que yo creo que con las leyes que tenemos hoy, particularmente con el artículo 69b que habla sobre el tema de operaciones inexistentes, y el 5A que habla justamente sobre el tema de razón de negocio, al hablar de empatarnos, justamente ya nos dice qué es lo que no tenemos que hacer para poder caer en esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que no sería necesario como tal el tener definida esa situación. Ese es el comentario que me merece, ¿no? Digo, sin embargo, yo creo que desde mi punto de vista, sí tendríamos que ahondar más bien en un tema de que la propia norma es clara, ¿no? ¿Qué es una razón de negocio? ¿Qué es justamente el poder hacer que los gastos que yo tenga propiamente de la empresa sean indispensables y éstas me generen un beneficio propiamente en la empresa, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario que me merece a la pregunta que me haces, ¿no? Y es que fíjate, Charlie, lo siguiente. Cuando buscamos hacia atrás, o sea, cuando realmente vamos hacia el fondo, nos damos cuenta que este 69B, ¿por qué nace? ¿De dónde nace? Pues nace precisamente de que la autoridad fiscal se da cuenta que hay unos contribuyentes los cuales pretenden darle un significado a operaciones que realmente no existieron. Claro. ¿De acuerdo? O sea, la autoridad fiscal se da cuenta que una parte de los contribuyentes hacen actividades simuladas. Entonces vienen varios conceptos, Charlie, en este 69B, en donde establece, ¿no?, que se va a considerar una presunción o actividad o operaciones inexistentes cuando no contemos con 3 elementos principales, ¿no? Ok. Activos, personal o infraestructura. Ok. De acuerdo. Sí. Oye, ¿pero en ley está definido infraestructura? No está definido. ¿Capacidad material? Tampoco está definido. Pero mira, aquí recordemos que hay 2 cosas importantes dentro de este tema. Hay operaciones que son simuladas reales, inexistentes, y hay operaciones reales que hay que darles materialidad real. O sea, y al final hoy el empresario, dentro de la estructura de la empresa, esas empresas que se hacen realmente, que se generan, que son día con día, realmente el empresario no tiene el cuidado de darle esa propia materialidad. Ya no hablemos de la compra de factura, que vaya, claro, eso es punto y aparte, y yo creo que es algo que siempre hemos dicho que está fuera de cualquier planeación. Bueno, no planeación, ni siquiera es algo que no debe de existir en las empresas, ¿no? Hoy yo creo que debemos estar muy encaminados a que en ese tipo de 2 operaciones darle la materialidad a la que sí realmente existe dentro de la empresa, ¿no? Y citando lo que tú me preguntas es, efectivamente, no existe en ley justamente esos conceptos como tal, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo ahorita justamente de estos primeros comentarios? Que yo creo que hoy la precaución o la prevención del empresario debe estar particularmente en poderle dar materialidad a las operaciones reales, ¿no? Porque te digo, y no me quiero desviar del tema, por favor, si tú crees que me estoy desviando un poco del tema. Adelante. Ahora sí que dime y con gusto regresamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces no te encuentras en las empresas en que hacen una compra y no revisan si hay un inventario, no hacen una requisición de compra, no ven si inclusive hay contratos, no hacen un proceso de licitación, no validan, no hacen una cotización con 1, 2, 3, 4, 5 proveedores que realmente sustenten? Porque ese tipo de cuestiones, cuando ya tienes la revisión y la propia autoridad te ejecuta facultades de comprobación, lo primero que te preguntan los cuestionarios es eso. Oye, ¿y por qué optaste por el proveedor A cuando realmente el proveedor B es el que tiene justamente mejores precios o mejores condiciones? Entonces, yo creo que ese sería el punto medular de iniciar con un proceso en donde la materialidad se la tenemos que dar a las operaciones propiamente de la empresa, y que muchas empresas no tienen justamente esa precaución, ¿no? Entonces, oye, Charlie, pero a ver, ahí te va un comentario, y también tú dime tu punto de vista. Sí. Pero ¿no crees que es hasta un tanto arbitrario? O sea, el empresario, ¿para qué crea una empresa? Para generar ganancias. Para generar ganancias, riqueza, patrimonio. Así es. O sea,
¿qué no de la parte de materialidad y todo esto para efectos fiscales se tendría que ocupar la propia autoridad? Te lo pregunto porque y es un ejemplo de la vida real y se los cuento. Un cliente, oye Lalo, necesito hacer esta compraventa. Ah, ok, perfecto. Pero ¿sabes qué, Lalo? Necesito hacer esta compraventa, pero me dijeron que deposite en otra cuenta, ¿no? Voy a facturar a otra empresa, no sé qué relajo se traen, pero yo no puedo parar a ver si la empresa que le voy a pagar es la que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. O sea, Lalo, yo tengo que hacer la operación, o sea, yo tengo que salir a vender, a hacer negocios. Claro. Pero mira, si me preguntas ahí, yo creo que justamente la premura en la contingencia de ese tipo de situaciones es la que día a día tenemos muchos contadores en la operación diaria. ¿Por qué? Porque justamente no tener esa prevención o un proceso definido, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, claro, con la implementación posiblemente de un proceso de control interno en la entidad, te da justamente como resultado el que venga la autoridad y te pueda revisar, ¿no? Entonces, yo creo que de primera instancia es algo que tiene que estar erradicado. Aunque sea una necesidad primaria para que tú puedas seguir tu operación diaria, no podríamos saltarnos los procesos, ¿no? Tú dices, oye, y que me deposite otra o le deposita a otra empresa. Sabemos que de primera instancia ahí ya tenemos un impacto en materia fiscal, ¿no? Porque no cumplimos los requisitos para poder hacer deducible o acreditable propiamente. Invariablemente, si hay algún tema de contratos o cuestiones de ese tipo, hay que hacer las cosas como deben de ser desde mi punto de vista. O sea que tú dices, ¿sabes qué? El empresario que venda, pero debe de tener un equipo interno el cual lo esté ayudando a monitorear todas estas operaciones. Pues es que lo que y quiere a la darle autoridad. sustento, materialidad, razón de negocios, argumentos, papeleo, toda esta documentación, soporte. Eso es lo que comentas. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces aquí el tema de explicar qué es materialidad, qué es razón de negocios, sí es cierto que es algo técnico que va hacia el contador, hacia nuestros colegas, pero también lo debe de entender el empresario, porque luego el empresario es el que hace, pero no avisa. Claro, o sea, digo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en la propia empresa que el propio empresario compra en efectivo? O, ¿sabes qué? Llegan cajas al inventario, no las registras, no hay factura. Claro. Son cuestiones que te van moviendo en la parte contable día con día. Y como dirían por ahí, pagan justos por pecadores. Tú lo expresaste bastante bien. O sea, hay operaciones que no tienen materialidad, pero que son reales, y hay operaciones que realmente son simulaciones, ¿no? Así es. En este sentido, un comentario importante es el siguiente, y ustedes, amigos, por favor, tengan muy en cuenta todo lo que aquí se diga. ¿Por qué? Porque al ser conceptos tan ambiguos, tan subjetivos, realmente es que entre más elementos tengamos para cumplir con concepto de materialidad o concepto de razón de negocios, más oportunidades tendremos de desvirtuar cuando la autoridad llegue y nos quiere tirar nuestras operaciones porque resultan ser inexistentes. ¿No, Charlie? Claro. Por ejemplo, en el artículo 69b menciona que no habrá materialidad cuando no se cumpla con alguno de estos elementos: trabajadores, infraestructura o activos. Y tiene su razón de ser. Mucha gente, Charlie, dice, oye, es que esto del 69b que apareció a partir del 2014 es nuevo, en ese entonces es nuevo. Y no es cierto, Charlie. No es cierto, porque el tema de materialidad, razón de negocios y otras expresiones que les vamos a estar contando ya vienen, pero sí de años, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, el tema de materialidad. El tema de materialidad, yo te podría decir que estudiando precisamente para esta charla, me di cuenta que la parte de materialidad viene en un concepto de los conceptos, de los postulados básicos de contabilidad. Si viene materialidad, ¿sabes? Sí. Ahora, razón de negocios, ¿vendría en postulados básicos, normas, o tú qué opinas, por ejemplo? Pues mira, no viene como tal el concepto, sin embargo, al momento de hacer la relación, y viene justamente en la norma de información financiera, relación ingreso con gasto, justamente ahí te dice, bueno, a ver, ¿qué tanto vas a ejecutar en cuestión de parte contable? ¿Qué tanto te va a hacer sentido el que ejecutes tal gasto o tal inversión
y en cómo te va a repercutir en los ingresos. No sé si me explico. Sí, claro. ¿No? Digo, porque al final eso tendría que tener un impacto en materia financiera en tus ingresos. Claro. Porque recordemos que todos los gastos que tengas que generar dentro de la propia empresa, forzosamente tienen que darte un efecto en los propios ingresos. Entonces, como tal, no lo establece la propia norma de información financiera, pero viene implícita justamente en esto que te acabo de comentar. Y exactamente, Charlie. ¿Y qué creen? Que pareciera que es un concepto nuevo, pero no es cierto. Ya les estaba comentando que el concepto de materialidad lo podemos encontrar literalmente en los postulados básicos, los principios generales, ¿no? Así es. ¿Cómo se llaman? Postulados básicos de contabilidad. Postulados básicos, así Excelente. Bueno, luego, en la norma de información financiera, NIF A2, sustancia económica. ¿Desde dónde tenemos sustancia económica? Bueno, 2006 que vienen las normas de información financiera. Entonces, fue hasta 2014 en donde se utiliza como un vehículo fiscalizador, pero no precisamente es un concepto nuevo. ¿Sale? ¿Eso qué significa, Charlie? Y yo estaba escuchando la otra vez una entrevista en un foro en donde estaban autoridades del SAT y decían, es que no se tienen por qué sorprender de algo que ya deberían de estar haciendo. Y en realidad sí es cierto, Charlie. Así es. La materialidad, razón de negocios, sustancia económica, ya tendría que estar, o sea, en la empresa, pero en automático. O sea, ese es indiscutible. ¿Qué sucede? Que obviamente al darte cuenta que al hacer tus operaciones y por la obligación que tenemos de contribuir a los gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que manda el 34, del 31 fracción cuarta de la Constitución, sí. Pues ahora resulta que hay alguien que le llama contabilidad fiscal. Saca un concepto. ¿Realmente existe contabilidad fiscal, Charlie? Pues no, digo, no. Hoy con la revolución y justamente citando algunos puntos que decías de la parte histórica de la parte de la materialidad, hoy la materialidad está en los FDIs propiamente. Desde 2014, tú bien citabas justamente esos cambios que se fueron suscitando a lo largo y posteriormente el otro cambio relevante en cuestiones importantes del 69 y posteriormente el 69B bis, que justamente ya hablaremos en su momento sobre todo el tema de las pérdidas fiscales. Claro. Estos dos hechos particularmente vienen generados justamente de la OCDE, ¿no? En donde marca ella las reglas para poder evitar la erosión de la base en materia impositiva. A través de las acciones BEPS. Exactamente. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Pues a que hoy, y lo he dicho durante varios pláticas, algunos artículos que he sacado en revistas, e inclusive algunas sesiones con algunas otras personas o capacitados donde he tenido oportunidad de salir, hoy el elemento principal o fiscalizador del SAT es el CFDI, y ellos ya saben precisamente qué es lo que se genera a través de ese CFDI, ¿no? Si quieren saber qué gastos son de la empresa o no, lo cruzan contra la propia cédula fiscal y verifican si la actividad económica del contribuyente corresponde a lo que está facturando. Ese, ¿no? Es un buen elemento. Ese es un buen punto. Digo, yo realmente, y te lo voy a poner en contexto, participé en una auditoría justamente el año pasado en donde asesoro a un grupo de hospitales. Okay. En este grupo de hospitales me dice el dueño, oye, ¿sabes qué, Juan Carlos? ¿Qué crees? No me hace sentido que no tenga flujo de efectivo en la empresa, ¿no? Porque le presentábamos los financieros y me dice, no tengo el flujo de efectivo necesario. ¿Qué está pasando? ¿No? Y así de rápido a mí se me ocurre hacer una verificación de todos los conceptos de facturación. A la hora de que yo descargo los conceptos de facturación, que digo, los amigos lo sabrán, que los que son contadores y los que no, tenemos un sistema de descarga masiva en donde justamente vienen ahí todos los conceptos de facturación. Y te pones a ver que hay conceptos de facturación de medicamentos. Haces de medicamentos fuertes, y validas y ves que posiblemente esos medicamentos ni siquiera tengan las condiciones para poderlas vender personas físicas. Porque ni siquiera personas morales, por ejemplo, se me ocurre laboratorios de gran nombre, claro, los puedan vender, ¿no? Entonces, ¿Cómo es que va a haber alguien? ¿Cómo es que va a haber alguien con los permisos necesarios por parte de COFEPRIS en el tema de los hospitales que va a tener justamente
las licencias para poder vender medicamento controlado. A la hora de que hago este estudio, me dicen, no, es que esto no puede ser posible. Es imposible que ni los laboratorios grandes tienen estos permisos. Claro. ¿Sí me explico? Sí, entonces, claro. son cuestiones que uno no va analizando en el día a día de la parte de la contabilidad. Sin embargo, vale la pena que revisemos ese tipo de cuestiones con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque te va a dar la pauta y verificar si, por ejemplo, el proveedor efectivamente está alineado a la propia actividad que le están facturando. Que fíjate que ese es un comentario muy importante, Charlie, por lo que acabas de decir, fíjate. Entonces el artículo 69B no persigue tal cual operaciones inmateriales. Porque el concepto es materialidad. No persigue conceptos inmateriales, sino en sí las inexistentes. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú revisaste en contabilidad y viste, oye, pues aquí tengo estos proveedores, etcétera, pues a lo mejor hay contrato, a lo mejor está la factura, el CFDI, pero realmente en esencia, ¿existe la posibilidad de que ellos puedan vender esos productos? ¿No? No, y justamente, ¿qué va a hacer el SAT en ese momento? Carece de razón de negocio, carece de materialidad. Claro. Porque ¿cómo puede ser posible que una persona física realmente tenga los elementos para poder vender esos productos? ¿No? Y va para atrás, la parte de deducibilidad y la parte de acreditamiento. Claro. Entonces, hay que realmente tener este tipo de controles dentro de la propia sociedad, dentro de la propia entidad, inclusive del negocio, porque, vaya, no vamos tan lejos, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestro negocio, por ejemplo, contabilidad. ¿Qué servicios regularmente tú tienes? Regularmente. Sí, claro, es como más intelectual, asesoría, consultoría, la elaboración de contabilidad, etc. Y que tú de repente factures, no sé, se me ocurre eventos sociales, ¿no? Sí, claro. o comidas. Pues, no, o sea, es algo... Se sale de mi esencia, de mi core business. De tu actividad, de tu core business, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que ir amarrando con este tipo de revisiones para poder ver la razonabilidad de las operaciones, que es un tema importante. ¿Qué tan razonables son las operaciones que tengo con ciertos clientes? Yo lo que siempre hago, y empiezo con el tema de los tips, es tomar los proveedores con mayor operación o que me representan mayor operación en determinado momento y empiezo a tomar justamente facturas, ¿no? Esas facturas las tomo, reviso los conceptos de facturación y reviso la cédula fiscal, porque tengo la precaución de iniciar con un proceso o con expedientes de proveedores, ¿no? Una vez que ya inicio con ese proceso de revisar ese expediente de proveedores, les pido el acta constitutiva previamente a que yo inicie la operación. El tema de los contratos, el tema de la cédula fiscal, la opinión de cumplimiento de manera mensual, porque en algún momento yo me podría amparar desde mi punto de vista, vuelvo a lo mismo, no soy abogado, sin embargo, creo que puede facilitar esto en una defensa, ¿no? Y ya posteriormente, en algún momento, en algún foro donde haya un abogado, podrán consultar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo la opinión positiva mes con mes que me valida el SAT? Y que me dice, oye, ¿sabes qué? Este está al corriente de sus obligaciones fiscales, paga impuestos sin problema. Así es. ¿No? Sin embargo, no se da cuenta si falta un adiot. No se da cuenta si presenta un aviso de actividades vulnerables. O contabilidad electrónica. ¿No? Entonces, yo no lo sé eso. Sin embargo, yo con ese documento puedo amparar y podré hacer una prueba plena, que es como le llaman los abogados, porque es un documento que me emite la propia autoridad. Y puedo decir, ¿sabes qué? Tú me avalaste que yo podría seguir operando con él. Y textualmente dice con respecto a obligaciones en el RFC de la presentación de declaraciones, de cumplir con tus obligaciones. Claro, es un argumento probatorio. ¿No? Entonces, sí. Por eso es de que yo te comento esto. O sea, yo creo que el armar un expediente de primera instancia de proveedores, ese sería, desde mi punto de vista, el inicio, el parteaguas, para que tú empieces a quitarte culpas, ¿no? Ahora sí que dirían bien, si ves las barbas remojar de tu vecino, pues pon las tuyas a remojar para poder evitar pues el que te pueda pasar el día de mañana alguna situación. Entonces, pues vaya, creo que ahí podríamos iniciar justamente con esa parte, ¿no? Excelente, mi Charlie. Pues bueno, un par de comentarios antes del 69B. Como les comentaba anteriormente, 2013, cuando empieza la parte de exposición de motivos, Charlie,
el ejecutivo y las autoridades fiscales en la exposición de motivos hacen como una radiografía del por qué se consideran empresas factureras que simulan operaciones, que tienen operaciones inexistentes, etcétera, ¿no? Claro. Y vale la pena, Charlie, recuperar un poquito esta parte de la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque si lo vemos del otro lado, podríamos pasar lista y que no estemos en alguno de estos supuestos, Charlie. Claro. Es decir, en la exposición de motivos se dice que la autoridad se da cuenta que hay contribuyentes que están tratando de darle esencia y efectos jurídicos y fiscales, etcétera, a operaciones que realmente no existen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en esta misma exposición aparece como un listado de características que precisamente no cumplen con esta parte de tener operaciones reales. Entonces, por mencionar algunos, y tú me vas interrumpiendo o me vas diciendo tus comentarios. Claro. ¿Qué, por ejemplo, pasa, Charlie, con el objeto social extenso? Imagínate. Justamente ahorita, yo creo que es un punto importante con el tema de la subcontratación. Subcontratación, ¿no? Exacto. El hecho de que tú tengas un objeto amplio o que muy generalizado o que te dediques a todo y a nada, porque puede suceder, pues al final puede generar situaciones de controversia con la propia autoridad, ¿no? Ese es el comentario que me merece a lo que me preguntas. Entonces vamos a ir como aterrizando. Punto número 1. Ahorita actualmente ya deberían de estar revisando todos sus objetos sociales, sus actas constitutivas, para que realmente se acoten al servicio que efectivamente estén dando, ¿sale? Otro de los puntos que tenía, que son empresas, fíjate, que facturan millones o facturan cantidades importantes, pero sin embargo su capital es muy pequeño. Claro, fíjate, ahí yo creo que eso es típico en todas las empresas, ¿no? Llegas a la empresa a revisarla, pásame el financiero y 50,000 pesos, que es el tradicional. El ¿no? tradicional, exacto. ¿No? Sin embargo, yo creo que no reconocen o no reconocemos en el determinado momento las reinversiones propiamente del capital, no reconocemos las aportaciones, e inclusive si hay préstamos y ya no se regresan, pues justamente esa reinversión de esas deudas que se tienen, ¿no? Claro. Entonces, no se hacen ese tipo de cuestiones que también son materialidad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y cuántas veces no tenemos ahí el pasivo y nos genera algún movimiento en cuestión de el ajuste anual por inflación? Claro, el por pasivo, supuesto. ¿no? Sí. Porque nos impacta en el tema del pasivo justamente el que tengamos saldos en acreedores. Sí, ya, y es una deuda. Ya Exactamente, está, así es. Otro de los conceptos, Charlie, fíjate, son empresas que como accionistas tienen personas, no trato de ser ofensivo ni nada de eso, pero así lo dice la exposición, son personas que no tienen conocimiento. Son personas que muchas veces no tienen una carrera universitaria, o son personas que carecen de patrimonio o de conocimiento intelectual y que aceptan. Otro de los puntos es, o sea, que no son los verdaderos socios o accionistas. Fíjate, y ahí te voy a hacer dos comentarios al respecto. Y una experiencia particularmente que me sucedió. Me dice el dueño, a ver, ¿cómo ves? Vamos a operar con él. Ok. Y le abro el expediente, ¿no? Abro el expediente, acta constitutiva, cédula fiscal, 32D, y pásame tu declaración anual, ¿no? Firmamos un contrato de confidencialidad para evitar ahí cualquier situación. Le digo que es solamente para poder operar, porque no vamos a operar cualquier cosa. Y de ahí empiezo yo a revisar ciertas cuestiones y le pido el acta constitutiva. Y le digo al abogado, investiga dónde está el domicilio fiscal y quiero la fachada y quiero ver dónde está, ¿no? Investiga a los socios. Claro. Ok, y los socios eran una persona de 68 años, un estudiante de 20 años, y te das cuenta que son empresas que simulan actos. Claro, por supuesto. ¿No? Porque no tienen la capacidad, no tienen el perfil para poder justamente tener una empresa y que opere millones de pesos. Que es como tú me decías, tú tienes tu despacho de contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo, porque me ostenta una cédula profesional que me avala que puedo dar servicios de contador público, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto, muchas empresas dan servicios especializados en algún aspecto y los socios pues no tienen ni conocimiento de nada de eso. Otra característica, o sea, todo esto que les estamos diciendo es para que ustedes vayan tomando nota y viendo. A ver, ¿su objeto social realmente está bien delimitado a la actividad que se dedican?
2, ¿el capital social realmente es congruente con el movimiento de dinero que tienen? 3, los socios realmente son los dueños de este patrimonio, los dueños del capital, de las acciones, etcétera. Porque aparte, ¿qué pasa con estos socios que acabo de mencionarte? Se repiten en muchas empresas. Puede ser, en un grupo de empresas. Que de hecho es parte de por qué el SAT hoy en día nos solicita que registremos a los socios y los aumentos o disminuciones que llegan a hacer los movimientos en el RFC, ¿no? Que justamente son puntos importantes que ya la autoridad está revisando para ver, bueno, a ver, supongamos, Lalo está en 10 empresas. Oye, Lalo realmente tiene la capacidad para estar como socio en 10 empresas. Exacto. ¿Sí me explicó? Entonces, todos estos puntos yo creo que son importantes para considerar en una situación de empezar a armar un tema de control interno. Ya dejémonos de tecnicismos de compliance y cosas de ese tipo. Vamos a decir control interno. Una palabra muy bonita, ¿no? Sí, exactamente. Es cumplimiento. O sea. El plan de cumplimiento es control interno. Y hoy tiene que estar justamente en este tipo de cuestiones que estamos citando, que son las que se revisan para poder evitar alguna contingencia con la empresa en cualquier materia. Entonces, pues digo, yo creo que son muy preciosos justamente estos puntos que estás tocando, Lalo. Perfecto. Y bueno, otros dos puntos más que también ustedes deberían de valorar, pasar palomita, a ver en qué situación se encuentra. Otro de estos puntos es que, fíjense, tienen operaciones, Charlie, en donde cobran el dinero, entra el dinero en sus cuentas bancarias y en la noche ya la cuenta está en ceros. Ok. O sea, a todas luces, esto es una simulación. ¿Por qué? Porque hacen lo que llamamos, Charlie, el efecto carrusel, ¿no? Claro. Cobro, no pago el impuesto, saco el dinero se le da a la persona dueña de este dinero y se quedan con la comisión, luego se facturan entre empresas hasta que se disuelve el efecto. Se diluye. Se diluye, ¿no? Claro, digo, bueno, y que eso puede pasar inclusive en una empresa que no se dedique justamente a este tipo de situaciones, ¿no? Yo citando, pues, básicamente cuestiones muy precisas en que la propia operación a veces te solicita que se transfieran esos recursos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí se me ocurre que el propio dueño de la empresa, pues sí esté ahí cobrando posiblemente prestaciones de servicio, ¿no? Y esas prestaciones de servicio, yo te diría, ¿realmente se dieron por parte del dueño de la empresa? Un ejemplo. Claro. Porque puede ser que el propio dueño de la empresa sí esté prestando servicios a la empresa de consultoría. Y si puede, es válido, claro. Exactamente. Pero yo te preguntaría, ¿qué pasa si realmente no tienen materialidad? Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Se va a generar como un dividendo ficto, porque estás de acuerdo que no va a ser lo mismo pagar sobre la piramidación, o más bien no sobre la piramidación, más bien de manera, se me fue el nombre, en la que se tasa y se van aplicando de manera progresiva de las tasas, exactamente, ¿no? No va a ser lo mismo a que si tú le aplicas directamente el 42, que es lo que debe de generar propiamente el pago de un dividendo, ¿no? Entonces, hay que darle material a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no estamos peleados con que el dueño cobre los honorarios o cobre una asesoría, sin embargo, denle la propia materialidad, ¿no? Que realmente se estén efectuando esas prestaciones de servicio como tal. Y de ahí se desprenden un buen de cosas, Charlie. Por ejemplo, ¿qué sucede con los que son socios, pero cómo les pagas? O sea, ya aquí en la capacitadora el maestro José Antonio González Castro se ha encargado de iluminar con su conocimiento cuando se trata de remuneración a los socios. Porque hoy, ¿cómo pagas a los socios? No saben. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, el día de ayer me dice, oye Lalo, mi anterior contador me dice que nos demos de alta en el Seguro Social. ¿Eso es posible? O sea, ¿los socios pueden ser empleados de sus propias empresas? Bueno, esa es una... Hay distintos criterios por parte de contadores. Claro. ¿No? Hay por parte de abogados. Mi punto de vista, y te lo doy con mucho gusto, obviamente puedo estar bien, puedo estar mal, claro, pero mi punto de vista es sí, siempre y cuando evaluemos cuál va a ser, o detectemos más bien cuál es la administración o cuál es la estructura corporativa. ¿A qué me refiero? Si eres el administrador único, los demás socios podrían estar siempre y cuando desempeñen actividades reales dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? Si uno es el director de finanzas, si el otro es el director de comercial, si el otro es el de tesorería y realmente ejecutan las funciones de ser empleados, pues ¿por qué no? Y hay una palabrita,
la cual es como para mí la esencia de la pregunta que te estoy haciendo, Charlie, es subordinación. Claro, exactamente. Oye, soy socio, pero tengo subordinación de alguien que es el otro socio, perfectamente puedo ser empleado. Pero, ¿todos, Charlie? No Precisamente todos. Por lo que acabas de decir, hay que ver quién es representante legal o quién es el administrador único. Así y estos personajes, pues no pueden. No podrían figurar. No podrían figurar, y lo vemos simplemente en las empresas en donde son empresas familiares. El dueño o el papá es el que toma las decisiones y los hijos, pues son obviamente los que acatan. Los hijos sí podrán estar bajo un régimen de sueldos y salarios y el papá no. Exacto, ¿no? exacto. Sin embargo, ahí podría haber inclusive que lo pudiéramos él afiliar al Seguro Social, si quiere un Seguro Social, por un sistema voluntario, pagando las cuotas para que tenga derecho justamente al tema de la seguridad social, ¿no? O sea, Entonces, ya otras posibilidades o esquemas, ¿no? claro, sí, exactamente, ¿no? Digo, tocando ya ahí el tema de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero seguridad social. Bueno, pues se puede sin problema, ¿no? Pero bajo esta situación. Otro de los puntos por las cuales existió el 69B, Charlie, es: se tipifican en los FDIs operaciones que no existen. Literalmente el vendedor, ¿no? El contribuyente vende algo que no tiene, sea producto o servicio. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi empresa y ¿qué necesitas? Pues necesito una factura de una maquinaria y te facturo la maquinaria. Pero no hay materialidad, no hay razón de negocios, porque ¿dónde está físicamente este elemento, la maquinaria? Entonces uno de esos elementos, dice la autoridad, es facturera, operaciones inexistentes, simulación de actos, etcétera, por el hecho de que venden algo que no tienen, Charlie. Sí, mira, justamente es eso. Y yo creo que el punto medular es: tenemos que empezar a iniciar con un proceso de implementación de control interno dentro de las empresas. Es que yo te podría decir, Charlie, eso que acabas de mencionar es la solución. O sea, pero tanto se ha dicho, pero el empresario, nuestros colegas contadores, todavía no lo entendemos, Charlie. Pero Okay. ¿sabes por qué no lo entendemos? Porque tratamos de buscar. Tú hace rato dijiste una expresión. Hay jurisprudencias que dicen que las leyes fiscales no son diccionarios, ¿no? Sí. En efecto. Pero entonces tú te vas al diccionario, buscas la palabra materialidad y no es nada de lo que dice la autoridad. O sea, entonces ahí es en donde empiezas con un juego de criterio, es subjetivo. ¿Por qué? Porque la materialidad para ti puede ser diferente para mí. En algún tema de controversia con la autoridad, ya cuando empieces a entregar tus pruebas, pues ahora sí que a como lo entienda el ejecutivo del SAT, ¿no? Sí, puede ser que sí. O sea, la propia autoridad va a tener un razonamiento subjetivo para juzgar y decir si esto es materialidad o no es materialidad, Charlie. De ahí viene una complejidad. ¿Por qué? Porque materialidad no está sustentado en ninguna ley. Ahora, ya hay jurisprudencias, hay criterios en donde se entiende esta parte de materialidad, y hay una jurisprudencia en donde precisamente habla de materialidad o de razón de negocios, en donde podría caber algunos conceptos o significados. Sin embargo, sigue siendo ambiguo, Charlie. Para eso nos tenemos que ir un poquito más hacia atrás. Un poquito más hacia atrás. Norma contable, normas de información financiera, NIF A2, sustancia económica, Charlie. Claro. ¿Qué es la sustancia económica? Literalmente es que debe de prevalecer. Escuchen la expresión, o sea, todo lo que viene del postulado se resume en: tiene que prevalecer la esencia o el fondo Sobre la forma. sobre la forma legal. ¿Por qué? Porque pueden tener el contrato, pueden estar perfectamente con fecha cierta, que ahorita ahí tú me das tus comentarios, ¿no? Pueden tener fecha cierta, pues está la factura, está el entregable y todo eso. Pero si no comprueba que hay una sustancia, si no comprueba que hay una razón de ser, que el fondo no está destinado a lo que realmente se debió o se plasmó en el CFDI, simplemente puede transquivejarse, se puede simular el hecho de que pueda realmente existir esta operación. La misma NIF pone un ejemplo, y es un ejemplo muy típico, Charlie. Fíjate, el mismo postulado básico menciona: si yo soy una empresa y ya utilicé una maquinaria, ¿sale? Esta maquinaria ya no la necesito, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer una venta. El que la vende, sin problemas, el contrato de compra-venta, la cobra, etcétera, y ahora ya existe esta transmisión de propiedad, Charlie. Claro. Bien. Pero ¿qué sucede? Que la empresa A,
que era dueña de la maquinaria, dice, ¿sabes qué? Creo que la voy a seguir utilizando, ahora réntamela. Y la empresa B dice, ok, ya te la compré, ahora hagamos un contrato de arrendamiento, pues para que todo eso. Es una operación que podría pasar por normal, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, carece de sustancia. ¿Por qué? Porque si eres un contribuyente o eres una empresa o una entidad económica que se va a dedicar aún a estos procesos, pues entonces tendrías que tener la maquinaria. Ya la vendí, bueno, pues acércate entonces a otros proveedores, pero no hagas esto porque la autoridad lo ve mal, Charlie. Se malinterpreta. Sí, sin embargo, no, ¿estás de acuerdo que no está prohibido? No. O no tendría que estar prohibido. No, y vuelvo a lo mismo, o sea, a veces yo, y mi punto de vista, vuelvo a lo mismo, es no hacemos las cosas como deben de hacerse. ¿No? A pesar de que sí, y siempre buscamos el beneficio en cuestión fiscal, porque hoy recordemos pues, que el fiscal está en todos momentos, ¿no? Inclusive hasta aquellos que piensan que la parte fiscal nunca los va a tocar, está en sus vidas, ¿no? Yo simplemente me imagino todos aquellos que reciben depósitos en efectivo en las cuentas bancarias y que de repente les llega una revisión por parte del SAT, ¿no? Sin dedicarse a alguna actividad económica o empresarial. Claro. ¿No? Pero digo, nada más, no sé, sin salirme del tema, al final todo es fiscal hoy en día. Hoy en día todo es fiscal. ¿Por qué? Porque así la propia autoridad, así el propio entorno y el mundo, yo creo que lo ha generado por las propias reglas internacionales. Tenemos que pagar impuestos. Sin embargo, creo que a veces se abusa en esas facultades que la propia autoridad tiene para poder llegar a esa determinación de manera correcta. Y no me dejarás mentir, hoy lo que busca la propia autoridad es eliminar prácticamente el 6º del Código Fiscal de la Federación, en donde de manera manual, o lo podríamos llamar, el contribuyente hace la determinación de sus impuestos. Y vamos a llegar a un momento, nos pasó en la Declaración Anual de Personas Morales, en la Declaración Anual de Personas Físicas, en donde la autoridad automáticamente nos va a decir, ¿sabes qué? Debes tanto. Claro. Y va a llegar el momento, no lo dudo, en muy poco tiempo, y ya habrá los abogados, nuestros amigos abogados, nuestros amigos especialistas en el tema, pues obviamente sabrán cómo defender este tipo de cuestiones, porque lo que va a pasar es, debes tal cantidad y de manera automática te lo van a quitar de la cuenta bancaria. Exacto. Ya sin necesidad de que tengas que hacer nada, ¿no? Pero no futuremos, platiquemos ya del tema que nos atañe, pero yo creo que hacia ese punto vamos a llegar. No, pero es bueno que lo menciones, porque la autoridad, aunque lo neguemos, Charlie, siempre ha estado 3 pasos adelante. Claro. Siempre ha estado 3 pasos adelante. Que porque no tienen el personal o que no tienen la capacidad intelectual para el desarrollo de su trabajo, sin ofender a nuestros amigos, ¿verdad? Pero, Charlie, siempre han estado a 3 pasos adelante. Hoy en día nada más necesitan un clic, tu CURP, para saber cómo estás fiscalmente. O sea, no te va a aparecer en la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, pero con esta interconexión y comunicación de todas las autoridades fiscales, el IMSS, el Infonavit, las autoridades laborales, el SAT, bancarias, etcétera, nada más necesitas un clic para saber exactamente cómo estás. ¿Quién le va a tapar, quieren tapar el sol con un solo dedo, Charlie? Estas empresas que simulan actos, que realmente sus operaciones son inexistentes. O sea, ya no se puede, Charlie, ¿sale? Ahora, estábamos hablando del tema de sustancia económica. Entonces, cuando hagan una operación, hagamos alguna operación económica, alguna transacción, debemos de entender siempre que debe de prevalecer la esencia de esta operación, que tiene el único fin de que me afecte económicamente y financieramente y que no va a tener una afectación fiscal. Ahorita vamos a ir al tema del 5A, en donde precisamente hace esta diferenciación entre un beneficio económico y un beneficio fiscal. Pero entonces, Charlie, mi comentario aquí ya para terminar esta parte del 69B es, alguna vez escuché el comentario que la ley se ha vuelto más compleja en la misma proporción que el contribuyente también ha sido más abusivo. ¿Tú qué piensas al respecto? Que sí. Se ha abusado por parte del contribuyente. Los propios contadores hemos hecho que el contribuyente pague menos impuestos. Y hablo como contador en el aspecto por el tema profesional, por la profesión que tengo. Creo que si siempre el tema ha sido, ¿sabes qué? Quiero pagar menos, haz lo necesario. Sin embargo, creo que hoy nuestra responsabilidad, no nada más con la sociedad,
sino con el propio país, es que ejecutemos de manera correcta la determinación de impuestos y que alineemos. Tampoco perjudicando al contribuyente, porque si no, pues obviamente nos vamos a quedar sin trabajo. Claro. ¿No? Bien dicen, hay que pagar lo justo, ¿no? Excelente. Y si lo justo es apegarnos a la norma y que tengan beneficios, de acuerdo al texto de ley, de acuerdo a resolución miscelánea y de acuerdo a todo lo que incluye justamente esta parte para la determinación de impuesto, lo podemos hacer sin problema. Y hay muchas facilidades que hay que estudiar, que hay que prepararnos, evidentemente. Pero yo creo que hoy tenemos bastantes facilidades en varios rubros de actividades económicas para poder tener acceso a estas facilidades. Entonces, ese comentario me merece y me gustaría nada más retomar el tema justamente de lo que bien comentabas. Hoy, ¿cuántas personas físicas nos preocupamos por el tema de materialidad? Te voy a poner un ejemplo así sencillo. Claro. Supongamos que hoy a mí una empresa, yo le trabajo a una empresa y le asesoro en materia contable y fiscal, pero no me pide recibo de honorarios, me pagan por asimilados. ¿Yo cómo sé que están efectuando el pago de las retenciones de manera correcta? ¿A quién le va a llegar la revisión en cuestiones de materialidad? ¿Qué tendría que hacer yo como persona física? Fíjate, ¿eh? Sí. En una plática, en una clase con un maestro que fue funcionario, magistrado del SAT. Sí. Fíjate lo que me dijo, ¿eh? Y no voy a decir nombre. Ok. Pero fíjate lo que me dijo. ¿Sabe qué, maestro? Como contador estoy en desacuerdo con que se le niegue la devolución automática a los que pidieron su saldo a favor por el hecho de que no haya el retenedor enterado y pagado dichas retenciones, ¿no? Creo que estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué tendría? Dice el maestro, ¿por qué el SAT tendría que devolverte algo que no tiene? Sí, pero yo soy el trabajador. O sea, tú le permitiste, valga la expresión, al retenedor a que él sea el que me retenga y entere. ¿Yo qué responsabilidad tengo ahí? Luego sale una tesis aislada en la que dice no se debe de condicionar el saldo a favor porque el retenedor no haya enterado el impuesto. ¿De acuerdo? Claro. Pero la expresión de mi maestro, ahorita que me haces esta pregunta, ¿qué debería de hacer la persona física? Bueno, pues fíjate que mi maestro dice, ¿sabes qué? No deberías de reclamar, persona física. ¿Eres un tercero relacionado con el contribuyente? Sí. ¿De quién es la obligación de enterar? Sí, pero del patrón. ¿Pero a quién le están reteniendo? El trabajador. Tú deberías de sacar de tu bolsa Y pagar. e ir y pagar la retención, Charlie. Eso fue lo que dijo. Sí, yo digo, la verdad es que hay varias controversias en ese sentido, pero al punto que voy es en el tema de materialidad, porque te lo llega a preguntar la propia autoridad, la autoridad cuando pides la devolución, ¿no? Porque haces tu declaración anual y hablando de materialidad, ya no enfocado tanto ahorita en personas, haciendo un poquito a un lado y retomando la materialidad en personas físicas. Hoy tengo un cliente o tengo un conocido que le llegó una revisión derivado a que pide la devolución de su saldo a favor como persona física y le dicen, bueno, a ver, materialízame todo lo que hiciste. ¿Sí me explico? Me atrevería a decir que ninguna, Charlie. Fíjate, tiene ingresos por honorarios, tiene ingresos por asimilados, tiene ingresos por nómina y tiene ingresos por intereses. Entonces, bueno, lo de los intereses, dices, bueno, le pido al banco las retenciones y le muestro mis estados de cuenta, ¿no? De nómina, pues el contrato el contrato de nómina. Pero el problema es el tema de los honorarios y el tema de los asimilados que se le pagaron. ¿Sí me explicó? Entonces, Sí. Y el tema particularmente fue de que uno de ellos no pagó las retenciones. No pagó las retenciones, ya sea el de los honorarios o el de asimilados. Y te fiscalizan. Y bueno, dijeras, oye, ¿sabes qué es un saldo, no sé, 2, 3 millones de pesos? Voy de acuerdo. Era un saldo de 10,000, 20,000 pesos, ¿no? Que aplicó deducciones personales, que le salió un saldo a favor en la declaración anual porque tiene intereses hipotecarios. ¿Y es algo normal? Ah, no, pero ahora te fiscalizan y materialízame todo eso. No. O sea, simplemente para que se den cuenta hasta dónde está llegando la autoridad, inclusive en personas físicas.
No, Charlie, yo te puedo decir, es que precisamente para eso son estas charlas, amigos, porque compartimos experiencias. Ustedes también ahí coméntenos, platíquenos, que si tienen dudas ya en 3 minutitos estamos contestando sus preguntas. Muchísimas gracias pues, por estar participando. Pero, Charlie, yo te podría decir N también de cosas absurdas que la autoridad hace. Una de estas, Charlie, y te voy a decir, un contador que le da servicios de asesoría, contabilidad, etcétera, a un cliente, a su cliente, ¿de acuerdo? La autoridad le hace una revisión, excelente, perfecto. Entonces él se empieza a documentar todo y ¿sabes cuál fue uno de los elementos, uno de los argumentos que la autoridad mencionó? Necesito la cédula profesional de tu contador. La cédula profesional de tu contador. Obviamente se la prestó, pero nada más vean hasta dónde está llegando la autoridad, porque te pide la INE del chofer que manejaba del flete, si tiene permiso para eso, etcétera, pues etcétera. Deja del INE, más bien yo creo que del flete más bien van a requerir la licencia la licencia. Si es tipo A, B, C o si puede conducir el camión, ¿no? Yo me imagino, pero realmente no me ha tocado ese caso, pero te digo, particularmente a mí sí me generó extrañez el que hoy llega una auditoría cuando, fíjate, dentro de los ejes de la propia reforma está que va a gestionar de manera correcta. ¿Tú crees que 20,000 pesos le va a ser gestionable y implementar este tipo de que le pida materialidad, meter gente para poder rehacer la revisión? No. Yo creo que no. No, anteriormente podría entenderse que en efecto se trataba de ver qué le conviene al SAT. Hoy en día creo que sí se trata de un hostigamiento, Charlie. Hoy en día creo que sí se trata... Sí, claro. Sí, es cierto, mucho ha tenido que ver el contribuyente, pero la verdad es que la autoridad fiscal se ha encargado de atacar. O sea, te está orillando, perdón por la expresión, pareciera que la propia autoridad te quisiera estar orillando a la informalidad, Charlie. Pero bueno, vamos a atender algunas preguntas. Muchísimas gracias por participar. Y si quieres, empieza mi Charlie, con todo gusto. Gracias. Judith Rosas, un saludo, Judith. ¿Qué sucede cuando surge una oportunidad de negocio diferente al objeto social? ¿Se debe rechazar? No, yo desde mi punto de vista no. Sin embargo, yo considero que si dentro de tu objeto social no está justamente esta situación, tendrías que ampliarlo, ampliar el objeto social y ampliar las actividades económicas que tienes en tu cédula fiscal, desde mi punto de vista. Sí, y me atrevería a decir que mucho tiene que ver la cantidad de veces, se me fue el nombre, la regularidad con la que vas a realizar esta operación. Porque si es yo te podría decir, se puede hacer sin mayor problema, etcétera. Pero si ya va a ser alguna actividad que vas a tener como también preponderante, deberíamos o de hacer modificaciones a los estatutos, al objeto social, o en su caso, pues crear un nuevo ente, otra nueva empresa, ¿no? 2, Mario Hernández Lepe dice, ¿cómo poder desvirtuar a la autoridad cuando digan que no haya materialidad en una revisión? ¿En qué se fundamentan? ¿Cómo poder desvirtuar a la autoridad cuando digan que no haya materialidad? Mi querido Mario, es triste lo que te voy a decir, pero la autoridad se fundamenta en su criterio, que es muy subjetivo y presunción. Y depende mucho del estado de ánimo del ejecutivo del SAT. Sin embargo, ya vamos a empezar a entrar al tema de materialidad, si me permites, Charlie. Sí. Y ahí te va, Mario, algunos comentarios. ¿Qué se recomienda para garantizar la materialidad? Yo lo voy a dividir como en 3 escenarios. El primer escenario es tener todos los documentos que acrediten la sustancia económica de la operación. Y va a ser independiente de cada uno de los giros. Esto es, todos los documentos que acrediten que realmente se llevó a cabo la operación. Y hablo, sí, del CFDI, hablo del contrato. Charlie, por ahí te tengo un temita de contrato, pero ahorita te lo mencionamos. Sí, con gusto. Hablo del CFDI, hablo del contrato, pero también hablo de cotizaciones. Hablo también de comunicaciones por correo electrónico en donde se esté haciendo esta negociación. Hablo de que se supervise los compromisos pactados, o sea, que se elabore un plan de trabajo en el que diga de tal fecha a tal fecha me comprometo a darte el 50% de la mercancía, por decirlo así. Bueno, esa supervisión que se documente, ¿sale? Estos son la parte documental. Ahora bien, de la parte de las opiniones de los expertos, Mario. Es decir,
deberíamos de poder garantizar que estamos escogiendo esta opción de hacer negocios con este cliente, con este proveedor, porque tenemos la opinión de un experto. Peritajes, Charlie. Claro. El que un experto con un certificado, con algo que lo avale, para que pueda darme una opinión en la que influya en que yo tomé esta decisión y que fue la correcta, también ayuda. Y por último, te diría que pareciera broma, pero en realidad no lo es. Todo aquello que sucedió mientras contactaste a tu cliente o proveedor hasta que se dio la operación, debería de estarse documentado. Es decir, hablo llamadas telefónicas, hablo de mensajes, hablo de WhatsApps, hablo de correos electrónicos, hablo de estas comunicaciones por cualquier medio, Charlie. Hablo de que se vaya documentando todo esto, bitácoras, entregables, ya propiamente dicho, Mario. Bueno, pues ahí está mi opinión. 3, mi Charlie. Que básicamente la gestión, ¿no? Que tienes que hacer para poder cerrar el negocio, que, o sea, que realmente documentes toda esa parte, que es lo que hemos venido diciendo. Ok. El expositor menciona mucho sobre el principio contable. ¿Cuál es o cómo se llama? Mira, hablo específicamente de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿vale? Y hablo del concepto de materialidad no como principio, sino como un elemento para la información financiera, Charlie, ¿va? Claro. Así viene, así viene. Así es, exactamente. Bien. 4. Verónica Aguilar. Buenas tardes. Con respecto a los socios, el presidente del consejo me queda claro que no se le puede pagar por sueldo, pero el secretario del presidente podría cobrar por sueldo aun cuando los dos tengan poder en actos de dominio. Sí, porque al final está subordinado, pero fíjate que ahí yo creo que lo ideal sería pagar por medio de asimilados. Sí, pues propiamente, como un tipo de emolumento, como un tipo asimilable, en donde... Aquí la palabra clave es subordinación. Y ver las actividades que está realizando el secretario dentro de la propia empresa, ¿no? Así es. Esa sería, yo creo que tendríamos que revisar cuáles son las actividades que realiza, si son actividades en donde él tome ciertas decisiones. La idea sería pagarle por un tema de asimilado o por un tema de monumentos, que sería prácticamente lo mismo. Y yo lo cerraría verificando básicamente cuáles son las actividades que tiene ese secretario. Excelente, Charlie, perfecto. ¿Tenemos alguna duda más? No, ya. Perfecto, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias y pues sigan participando, es un placer estar con ustedes. Ahora sí, Charlie. ¿Quieres hablar del tema de contratos? Por favor. Ok. Por favor. Pues mira, yo creo que hoy, por temas jurisprudenciales, en donde la propia autoridad te requiere para poder revisar justamente el tema de materialidad, lo primero que te pide es un contrato, ¿no? Y lo desecha cuando no tiene fecha cierta, ¿sale? Sin embargo, dentro del costeo, yo te preguntaría, ¿cuánto nos sale ponerle fecha cierta a todos los contratos que tengamos es una inversión con proveedores? Sí, es una inversión enorme. Es un impacto. Yo le calculo que por lo menos entre los 5 y los 12 mil pesos debería de estar darle fecha cierta, ¿no? Que son recomendaciones inclusive por parte de los expositores de aquí de la capacitadora. Darle fecha cierta para poder cerrar o minimizar el impacto de riesgo en ese tipo de situaciones en caso de una revisión. Sin embargo, hoy yo creo que las empresas lo que menos quieren es pegarle al tema del flujo de efectivo. Ayer, justamente platicando con un amigo abogado, salía este tema, ¿no? Y yo ya lo había explorado, sin embargo, me quedaron muchísimo más claras algunas situaciones importantes que se tocaron. Me queda claro que el tema de la fecha cierta es únicamente por un tema de una situación en materia civil. ¿Qué es lo que te iba a decir, Charlie? ¿Para efectos fiscales es exigible la fecha cierta? No, porque es para un tema civil, y ya en su momento el doctor Santillán, él ha especificado que en la propia ejecutoria marca que no es para un tema fiscal, sino que fue derivado de un tema civil. Si no mal recuerdo, debe ser de un tema de arrendamientos, unos cobros que no se realizaron, y en ese sentido no tendría por qué estar aplicado. Sin embargo, hoy la autoridad, para darle validez a los contratos, te pide fecha cierta, ¿no? Y yo les diría, hagan el tema de la fecha cierta, y les doy un tip que yo creo que vale la plática: cómo poderse ahorrar la fecha cierta sin necesidad de ir a un notario o a un corredor público. A ver, venga, y eso es gratis. Y ese es gratis, exactamente. La forma o la manera es que tienen que ser, todos sus contratos tienen que venir firmados con la firma electrónica, y le van a dar la fecha cierta, porque ¿quién
¿quién da la autorización de la firma electrónica a la hora de que lo firmas por medio del Sí, claro, pues el las, SAT? sí, las autoridades fiscales, exacto. Entonces, ese tercero le va a dar la validez que tú necesitas y la fecha cierta. No va a haber alteración. Recordemos que una de los principales puntos medulares que tiene la firma electrónica es que es inviolable, tiene integridad y tiene seguridad. ¿Quién la emite? El SAT. Excelente. Entonces, le das fecha cierta firmando los contratos hoy en día con tu firma electrónica, y recordemos, si no mal recuerdo, es el 191 del Código de Comercio, en donde te dice, tú firmas los contratos. ¿Cómo? A mí no me interesa. Claro. Sin embargo, firma los contratos, dales la validez, que inclusive hasta el propio contrato podría ser de palabra. Sin embargo, hoy la autoridad te requiere que tenga fecha cierta, te requiere que sea un documento que tenga certeza. Hazlo de esa forma y te ahorras propiamente el tema de la protocolización, ¿no? Ok, Charlie, ya hace rato tú comentabas, a lo mejor el tema de la fecha cierta es más para efectos civiles, ¿no? Y tú dices un super tip, oye, pues fírmalo con firma electrónica avanzada y eso ya es tu fecha cierta. El que lo hagas con tu firma electrónica avanzada, ¿también podría recaer en estos efectos civiles? ¿O ahí sí no? O sea, no, sí, tu claro. comentario nada más... Mi comentario, digo, no, vuelvo a lo mismo, no soy abogado, sin embargo, trabajo con muchos abogados y obviamente ellos son los que me dan el parteaguas para poder hacer este tipo de comentarios. Sí, yo te diría sí, porque al final, a la hora de que tú firmas el documento, ¿con qué fecha va a venir el sello? Sí, claro. El mismo SAT te dice, ¿sabes qué? Viene la cadena, viene tu la cadena. fecha, viene la hora, viene todo. Y es la fecha cierta. ¿Y quién lo da? La propia autoridad. Ni siquiera necesitas alterarlo y que ya evítate eso de comprar folios y cosas de ese tipo retroactivos. O sea, ¿no? Simplemente hazlo de esta manera. Muy interesante, Charlie. A ver, una duda. Ahora sí que ahí si hay un cobro de honorarios, pues me lo pasas, ¿no? Ok. A ver, Charlie. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, de conformidad con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, dice, si tú quieres, no le puedes dar información que ya tiene en su poder la autoridad fiscal? ¿Este contrato podría ser uno de esos? Pues mira, la autoridad siempre te va a requerir información. Ah, no, sí, siempre te va a requerir información. Tú podrás, dentro de la propia contestación, dependiendo del acto que te esté ejecutando, pues evidentemente tú podrías contestar esto, ¿no? Que al final, dentro de sus... Pero mira, al punto que voy con la firma, no es de que... Muchas veces el hecho de que digan o se mencionen dentro de las pláticas que la firma electrónica es... Haces un garabato y lo plasmas en un documento, eso no es una firma electrónica. La firma electrónica es el similar, que justamente viene en este artículo, viene en la norma internacional mexicana. Se me fue ahorita el número, si no mal recuerdo, debe ser el 51, en donde te establece que la firma electrónica puede ser un medio en el cual tú firmes los documentos en materia civil y en cualquier otra materia que te acepte justamente este documento. Entonces, excelente. Entonces, vaya, o sea, no siendo experto en el tema, que ya más adelante pactaremos inclusive una plática para el tema de contratos mercantiles, y yo creo que ahí todas estas dudas las puede atender un abogado, pero perfectamente yo creo que quedaría sin mayor inconveniente el poderlo hacer por medio de la firma electrónica. Ok, Charlie, entonces nada más para concluir este tema. El tema de la fecha cierta no es exigible, pero sí es conveniente. Pues no es exigible, pero al final, si no tienes fecha cierta en tus contratos, la autoridad te los va a desechar. Y justamente por eso mi comentario. Si es conveniente, ¿por qué? Porque es otro elemento probatorio, ¿no? Sí. Si estamos haciendo un plan de control interno, que yo no le llamo compliance, yo le llamo plan de cumplimiento o control interno, implementación de control interno, debe de ser integral en todas tus áreas. No nada más en la parte contable, en la parte fiscal, en la parte laboral. Tiene que ser integral en todas las áreas de la empresa para poder salvaguardar justamente el patrimonio de la empresa. ¿Sale? Hoy, una de las situaciones que está salvando a las empresas es justamente el tema del control interno. Porque si tú tienes un buen control interno, puede ser que lleguen los impactos, ¿no? Hoy tú sales a la calle y no estás exento de que te asalten, claro, de que tengas un accidente, pero sí tomas medidas importantes para poder evitar o disminuir el riesgo. Lo mismo debe de pasar con la empresa. Excelente. En la parte de la operación,
Me queda claro que no estamos exentos de una revisión, aun y cuando estemos al 100% en las obligaciones fiscales, laborales, mercantiles, pon el nombre que tú quieras, no estamos exentos de poder no recibir un acto de molestia. Sin embargo, que si vienen esas autoridades y me tocan la puerta, yo tenga los elementos para decirles, ¿sabes qué? Estoy al corriente. Y si estoy mal, corrijo, pero el impacto no va a ser trascendental dentro de la propia empresa. Excelente. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, Charlie, me recordé un caso en el que se trataba de una solicitud de devolución de IVA. Fíjate. Ok. ¿Para qué sirve la materialidad? Precisamente para garantizar como un elemento en la devolución. Esta empresa se dedica a la enajenación de relojes GPS para los atletas, una marca muy conocida. Y esta empresa pide solicitud de devolución de IVA, ¿de acuerdo? Ok. En una de estas en las que pide 25 milloncitos de IVA, llega la autoridad fiscal. Llega la autoridad fiscal, visita domiciliaria, no le contesta el tema de la devolución de IVA y le dice, ¿sabes qué? Chin, visita domiciliaria, facultad de comprobación, etcétera, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, Charlie, no solamente le negaron la devolución, se fue al 69B. Ok. O sea, de pedir 20 millones de IVA, le desconocieron la deducción de casi 120 millones de pesos. Así en ese primer intento. Cuando se vino el tema de documentar el por qué se dio, la expresión de la autoridad es pues, que no hay materialidad de las operaciones. ¿Cómo no va a haber materialidad? Fíjate. El primer acto es que fuimos a tu oficina en Tlalnepantla y tu oficina pues es una oficina pequeña. No vi en dónde está tu almacén en donde guardas los relojes. No vi a la gente necesaria para poder cargar estas cajas con estos relojes. Y yo mi primer pregunta, Charlie, como de alguna manera para hacer comentarios al respecto es, o sea, ¿la autoridad tiene esa capacidad de decir que mi lugar de trabajo es pequeño o grande para poder desempeñar mis funciones? No, desde mi punto de vista, por lo mismo, no. No, porque al final tú puedes operar en un cuarto de 4x4 y puedes generar miles de millones de pesos. Simplemente yo me imagino, no sé, Uber, ¿no? En sus inicios. ¿Tú crees que tenía la estructura y la infraestructura que tenía? Pues con un solo software que desarrolló, seguramente, con ese software generó las ganancias que quiso. Que esa es otra, Charlie. Te estoy hablando de un contribuyente, digamos, normal. Pero ahora con lo que se viene con las nuevas tecnologías, en donde todo se da en línea, ¿cómo vamos a ver el tema de la materialidad, Charlie? O sea, sí se viene complicado. Tenemos que estar al mismo nivel o al mismo paso que las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales ya están pensando en que no va a haber materialidad en este tipo de operaciones que ya son las más actuales. Redes sociales, todo el tema del comercio digital, todo el tema de las criptomonedas. ¿Cómo vamos a, en verdad, garantizar una materialidad, Charlie? Bueno, te comentaba. Entonces le tira el tema de la devolución, la autoridad fiscal, le dice que no porque en el cuarto en el que estaban, pues no se ve que se pueda operar, que no hay infraestructura, pero también le dice que no tiene trabajadores, Charlie. Oye, es que no tienes trabajadores. No tengo trabajadores, pues porque somos extranjeros que estamos iniciando nuestro negocio y los que operamos somos 4 personas. O sea, nosotros somos nuestros propios trabajadores, por decirlo en una expresión. ¿Sabes qué? No hay trabajadores tampoco, Charlie. Ok. O sea, se fue al 69 porque no tenía infraestructura, capacidad material, por no tener trabajadores. Siendo que es una empresa, no voy a decir marca, pero es una empresa que tiene historia en Alemania, en Estados Unidos. O sea, es una empresa global y se viene a topar con este tipo de problemas aquí en México. Eso inhibe las ganas de querer invertir también en este país, Charlie. Pues justamente es parte de las cuestiones que se le ha criticado mucho, y no quiero entrar en temas políticos, pero a la gestión del gobierno, ¿no? Que derivado de los últimos movimientos o el último año, pues no ha habido justamente ese incentivo en donde realmente el empresario se sienta cobijado, sino que ha sido tirar, fiscalizar, que entiendo que tienen que recaudar para poder hacer frente a todo este tema de la vacuna, del tema de hacerle frente al gasto público.
Pero sin embargo, y bueno, yo creo que ese va a ser mi comentario final. No lo quiero aplicar ahorita. Perfecto. Yo creo que ese ha sido el punto medular y particularmente atacando lo que tú platicas, ¿no? O sea, no han habido los apoyos necesarios por parte del gobierno para poder darle al empresario lo que necesita y contraparte, sí han estado atrás de él. Le han requerido pago de impuestos en tiempo, le han requerido pues obviamente que cumpla con sus obligaciones fiscales, no disminuir, no correr gente, no justificar. Y está bien, al final para eso debe dar, pero creo que eso debe de ser la consecuencia de un apoyo, y no económico, sino en cuestiones administrativas, estímulos fiscales que el empresario debe de recibir para poder tener un mejor desarrollo de sus actividades e impulsar el propio empleo. Y fíjate, Charlie, o sea, el SAT, la autoridad fiscal, pues debería de tratarnos bien, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, al final de cuentas somos sus clientes, aportamos, ¿no? Para que ellos realicen su función. ¿Qué sucedió, Charlie? Fíjate, o sea, todo este problemita vino de una solicitud de devolución, no hay trabajadores, no hay infraestructura. Claro. Cuando le tiran el tema de las deducciones, el abogado, el despacho de abogados que estaba llevando esto, argumentaba la afectación que estaba recibiendo como marca a nivel mundial por el hecho de lo que estaba sucediendo aquí en México, ¿no? Y fíjate, Charlie, y la autoridad fiscal respondió: al final de cuentas, las deducciones no es un derecho. Ok. Fíjate, si te pones a buscarle, Charlie, sí es cierto. Las deducciones no es un derecho que esté en alguna ley plasmada. Ok. Sí es cierto, se menciona en la Constitución para efectos de equidad, proporcionalidad, etcétera, etcétera, pero per se, así, literalmente, las deducciones no las considera como un derecho del contribuyente. Da gracias a Dios que te estoy permitiendo deducir. Ok. Entonces, no vengas a decirme que tienes una afectación cuando de lo contrario, no te estoy afectando en nada, porque este derecho se lo doy a quienes se portan bien. Tú lo perdiste, pero no hay afectación. Así le contestaron. Oye, pero ¿no dices que le quitaron deducciones? Sí, O simplemente le eliminaron el derecho de la devolución. No, le quitaron las deducciones. O sea, no solamente no fue el tema de IVA, sino todas las deducciones. Okay. O sea, este caso para mí fue muy emblemático, muy especial, Charlie. ¿Por qué? Porque en algún momento hasta se llegó a pensar, Charlie, que se trataba de que te habían señalado de que ya te habían señalado, o sea, de algo directo, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene el tema de las compulsas, Charlie. Ok. Y empresas, tiendas departamentales enormes, o sea, las más grandes de México, el SAT, ¿sabes qué? No consideres esos comprobantes deducibles de este contribuyente. ¿Por qué? Porque está en el listado. En el listado, sí, claro. Que ahí déjame decirte que es pues algo que es irreversible, ya inclusive hasta por la propia, no recuerdo si es tesis o jurisprudencia, en donde básicamente que es una situación de irreparable, ¿no? Porque al subirte, pues te evidencian, tienes un daño en cuestiones de moral, impacto económico con tus clientes, imagen. Es una situación irreparable. Y que todos los medios de defensa aplicados pues se han caído de alguna manera porque ya la autoridad sale y dice: no es inconstitucional, no te estoy afectando porque no evito que sigas operando, ¿no? Claro. O sea, todos los argumentos del SAT, todos los argumentos de los abogados, el SAT dijo: no hay conflicto ahí. Sí, o sea, y fíjate, dos cosas importantes. Ya la materialidad no nada más para un tema de defensa, de deducciones, en caso de una facultad de comprobación de la autoridad. Ya hoy, si tú requieres un beneficio, como puede ser el tema de una devolución, hay que tener materialidad de las operaciones, forzosamente, ¿no? Ya lo platicamos de la devolución de persona física y ahorita justamente con esta empresa en un tema de IVA. Y lo mismo para personas físicas, Charlie. Así es. O sea, la misma situación para una persona física que pide su solicitud de devolución de ISR o de IVA, es el mismo caso. Así es. O sea, estamos indefensos. ¿Por qué? Porque la autoridad dice: demuéstrame la materialidad, pero al ser un concepto subjetivo que no tiene definición en ley, pero ya hay criterios, jurisprudencias, etcétera, pues ahora estamos condicionados a tratar de hacer lo más que podamos, pero luego hasta llegamos a un absurdo, Charlie. O sea, hay clientes, hay contribuyentes que me dicen: Lalo, estoy vuelto loco. O sea, ¿qué más hago?
¿Qué más hago? ¿Por qué? Porque quiero hacer una operación con y me dices, es el contrato, es el CFDI, ahora que te mande correos. O sea, dice Lalo, o sea, no puedo estar a ese nivel de incertidumbre porque la autoridad piense que estoy haciendo realmente operaciones inexistentes. Y ahora, tanto lo estoy documentando, tanto lo estoy vistiendo, que acuérdate, Charlie, que cuando haces eso, se detecta luego que puede ser una mentira. Claro. O sea, el que lo viste de más también cae en esta parte en donde la autoridad dice, tan bonito está que sé que es mentira. Entonces sí estamos indefensos ante el criterio de la autoridad para decir, esto tiene o no tiene materialidad. ¿Estás de acuerdo? Claro. Regresemos un poquito al tema de infraestructura, trabajadores y activos, Charlie. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú tienes una operación en donde cumples con la materialidad, pero la autoridad te dice, pudiste haberlo hecho de otra manera? Carece de razón de negocios. Ok. Sí, o sea, hoy la autoridad justamente, pero fíjate, ahí mi punto de vista es, o sea, al final, si yo opero con A en vez de con B y C, pues es mi voluntad. Exacto. Estaría violando un principio, pues, en donde básicamente creo yo que tengo la decisión de saber con quién opero y con quién no opero, ¿no? Pero justamente derivado, como tú bien comentabas hace rato, justos pagan por pecadores, ¿no? Exacto. Porque ya se generó mucho el tema de la ilusión, el tema de la defraudación, el tema de las operaciones simuladas. Ahora resulta que ya todos somos vendedores de factura, ahora resulta que ya todos no tenemos sustento en las operaciones y pues evidentemente recaen en ese tipo de situaciones, ¿no? Y bien lo comentas, o sea, cuando carece de una razón de negocio es eso, ¿no? Porque si A tiene mejores precios, ¿por qué lo hiciste con B? Bueno, al final puede ser que el otro sea más rápido, entrega más rápida, no me genera costos adicionales, me hace una bonificación. Y porque quise no es una respuesta. Sí, claro, o sea, porque quise no es una respuesta, ¿no? Sin embargo, hay que materializar justamente esa situación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con base a un proceso de licitación. Y vuelvo a lo mismo, control interno, ¿no? En tu proceso de compras, bueno, a ver, paso 1, requisición. Bueno, un ejemplo, si no tienes proveedores, buscar al proveedor, ¿no? Y ya tú verás ahí calidad del material, calidad del servicio, precio. Vas a ponderar realmente qué es lo que quieres dar o Claro. lo que quieres recibir. Y posteriormente haces tu proceso como tal, ¿no? Y con base a ese proceso que vas a hacer de compras o de licitación, eliges al proveedor, ¿no? Por eso es de que yo siempre comento el tema del control interno, pues está en todas las partes de la empresa. Y te van a revisar, ya sea desde el de intendencia hasta el director general, todos los insumos. Y hay que darle materialidad a todo, a todo. Ahora, Charlie, en este caso, por ejemplo, yo te haría una pregunta. ¿Hay algo que me diga al 100% que tengo materialidad? No. No lo va a ver. No lo va a ver, por supuesto que no. O sea, tú haces ciertas cuestiones que por el expertise presumes que con eso ya cumples. Pero la autoridad nunca va a estar contenta, nunca va a estar satisfecha con la información que le vas a hacer llegar. Que ahí está mi comentario y por eso te hice esa pregunta, Charlie, porque en un curso una chica expresaba, o sea, jamás se le va a dar gusto a la autoridad. Pues sí, en efecto. Sí, yo creo que no. Siempre va a buscar de qué manera hacer obviamente que la facultad de comprobación o el requerimiento tenga el resultado que sea recaudar más. Claro. Siempre. Creo que ese es, para eso están, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el comentario que yo le merecería al tema de la razón, ¿no? Pero, me gustaría ahondar un poquito más sobre el tema, particularmente de ese 5A, ¿no? En donde, fíjate, hace rato platicábamos, y no me vas a dejar mentir, ¿qué es lo que pasa siempre en los últimos 2 meses del ejercicio fiscal? Sí, pues ahí está el contador dándole con todo para poder salvar este ejercicio fiscal, a conseguir toda la información, a meter las deducciones posibles, a hacer estrategia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dices, bueno, no compro comprobantes porque ya sé que el riesgo que tiene. Pero sí, posiblemente le digo a mis proveedores que me facturen servicios del siguiente año. Entonces, ¿hay razón de negocio?
No, no, para nada. Siempre hay que atender bastante bien el tema de la devengación contable. Miren, aquí sí es cierto que es un tema muy fiscal, materialidad, razón de negocios. Los abogados tienen esta pelea en donde dicen cómo sí puedo contra el SAT. Pero nosotros como contadores debemos estar en el medio, en la parte fiscal, pero también en la parte contable. No podemos irnos sin esta parte de principios básicos, esta parte de postulados básicos, sustancia económica, entidad, empresa en marcha y todo esto. ¿Por qué, Charlie? Porque a todas luces se ve que cuando yo adelanto pagos, adelanto para posteriormente recibir un servicio con la única finalidad de que sea deducible en el ejercicio en que estoy pagando, pues es claro que es una simulación, es claro. Y aquí viene un concepto, ya vamos entrando un poquito más técnicamente. Aquí viene la parte en donde el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico. Y ya citabas tú el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, Charlie. ¿Qué hay con ese 5A? Pues básicamente es esto que citas, ¿no? Y lo voy a poner en un plano ya más práctico, ¿no? Hagan el siguiente ejercicio y no vas a dejar mentir, Lalo. Pongan todas las balanzas, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Y en gastos en diciembre, noviembre y diciembre, están inflados. Inmediatamente te vas a dar cuenta en dónde están las facturas que estás inflando o en dónde están los gastos. Y es muy evidente. Claro. ¿No? Es muy evidente esa parte. Te voy a poner en contexto. Un cliente, el fin de año me dice, pues vamos a facturarnos rentas de los años anteriores que no cobré o que no me cobraron. Claro. Y le digo, ¿cómo crees? No se puede. Y hacerme los deducibles en no se puede. No hay una razón realmente, ¿no? Que en un año no te cobraron rentas durante los últimos 3 años y que en un año quieras facturar los últimos 3 años. Pues evidentemente no le puedes pegar a la base. O sea que ahí, esa estrategia, Charlie, para que el empresario nos los pueda entender, nuestros colegas nos los pueden entender, esa estrategia de que ya al final del ejercicio vayamos adelantando pagos, vayamos consiguiendo estos comprobantes, vayamos haciendo esto, no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque solamente lo estamos viendo para efectos fiscales, disminuir la base tributiva, o sea, impositiva. Pero realmente, Charlie, es una simulación. No hay razón de negocios. Te voy a decir algo, y este tip me lo dio, y se lo doy a quien realmente, digo, obviamente me lo dio. El crédito. El crédito como tal. Bueno, no quiero decir nombres, porque qué tal que me equivoco, pero al final lo veo viable, ¿no? Sí. En aquella plática comentábamos justamente que si tú prevés y en el acta de asamblea ordinaria, cuando haces el tema de la marcha del negocio, hacia dónde va, qué es lo que va a generar la empresa en los siguientes meses o el siguiente ejercicio fiscal, si tú ahí planeas el tema de los gastos y le metes que se van a pagar rentas retroactivas, puede ser que inclusive hasta pueda ser deducible, pero le va a dar fe. ¿Quién le va a dar fe a ese hecho? El fedatario. ¿Sí me explico? Claro. Esa podría ser todavía un gasto que ya estás planeando inclusive desde el inicio del ejercicio. Pero fíjate, me gusta tu concepto de que esté en el acta, como que esté en la asamblea. Me gusta tu concepto que esté en la parte de un fedatario, o sea, que tenga fe pública. Pero la parte de sustancia, la parte de devengación contable, como que todavía no. Pero fíjate, podría pasar que no pagaste las rentas durante tanto tiempo. Por falta de flujo de efectivo. ¿Para qué vamos tan lejos? ¿Por COVID? Por falta de flujo de efectivo, por falta de no sé, ponle X o Y situación, ¿no? Caso fortuito, como dices, del COVID. Sí, claro. Pero al final, que sabes que en este año que ya hay recuperación, quiero pagarlas. ¿Se puede? Sí, desde mi punto de vista se puede y sin problema, ¿eh? Y si hay razón de negocios, fíjate. Y si hay razón de negocio, pues sí, claro. O sea, ¿cómo no pude? Por obvias razones. Así es. Sí, claro, Charlie. Entonces, esa es una parte que muchas veces nosotros como contadores no estimamos y no planeamos. ¿Yo en qué sí creo? En la planeación, ¿no? Lo vives en el día a día. Si tú planeas las cosas y dices, oye, ¿sabes qué? No sé, un ejemplo. Me quiero ir de viaje. Y lo planeas de manera correcta, te salen las cosas. Pero si tú agarras y dices, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje y de mochilazo,
pues posiblemente ni siquiera te alcance el dinero para poderlo hacer. No sabes lo que pasará. Y haces analogías. Claro. ¿Por qué no lo proyectas de manera correcta? Excelente, Charlie. Pues bien, chicos, les comento. Este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación fue Reforma Fiscal 2020, Charlie. Claro. Bueno, hubo una reforma en 2019 que fue prácticamente la sustancia general. Así es. Pero el último cambio sustancial, que inclusive ya lo han nombrado varios aquí, fue justamente en 2020. Y luego en 2020 se hacía precisamente la observación de que este 5 hablaba de la razón de negocios, pero había un parrafito que decía que en ningún caso habrá efectos penales, ¿no? Claro. Lo nuevo para 2021 es que sí, ya hay efectos penales, ya está ese sexto párrafo en el que establece que sí habrá efectos penales cuando no se cuente con razón de negocios. Claro. Bien. Sin embargo, como te digo, Charlie, la autoridad siempre ha ido un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque ya en la calle, como diríamos por ahí, Charlie, con los clientes, ya con los colegas contadores, piensan que este concepto realmente es del 2020, 2021, cuando ya hay jurisprudencias, cuando ya hay criterios de la propia autoridad, e incluso del 2017, Charlie. Sí. O sea, desde el 2017 ya la autoridad se había pronunciado al respecto y todavía nosotros tenemos duda de qué es razón de negocios, Charlie. Sí, justamente porque no lo hemos aterrizado de manera correcta, ¿no? Y vuelvo al caso. ¿Qué necesidad de estar haciendo gastos? ¿Qué necesidad? Sí. Que no son necesarios en la empresa, ¿no? Y yo creo que el mismo 27, que son los requisitos de las deducciones, o habla de los requisitos, te marca justamente que son gastos estrictamente indispensables para la marcha del negocio. Así es. ¿No? Pues te digo, o sea, si tú empiezas a ejecutar gastos que no son necesarios, pues te los van a sacar porque al final carecen justamente de esa parte de razón de negocio, ¿no? Y te cito, por ejemplo, otra situación, ¿no? Temas de publicidad. Lo mismo, o sea, ¿por qué no haces un prorrateo en general sobre realmente todos los gastos? Porque ya sabes cuánto te vas a gastar en publicidad. No creo que sea algo nuevo, a menos de que saques un... Fíjate, por eso la importancia de que en la propia acta constitutiva sepas cuál va a ser la marcha del negocio durante el siguiente ejercicio fiscal. Porque ahí vas a poner, no sé, un ejemplo, ¿no? Si la empresa se dedica a enajenar productos o a vender productos, ya esperas inclusive una estimación de las ventas que vas a tener de manera anual. Si vas a sacar una línea de producto nuevo, si vas a dar un servicio nuevo. Y en relación a qué tendrá que ir, pues tu publicidad. Si tú ya tienes proyectado, no sé, que en octubre, noviembre, diciembre, ejemplo, vas a sacar una línea nueva, pues sabes que ahí vas a meterle la publicidad, pero la proyectas también y la estipulas propiamente en la acta de asamblea. Claro, los gastos que vas a ir generando. Paso ABC. O sea. ¿No? Por eso te digo, o sea, son cuestiones inclusive de control interno, por eso retomo otra vez, cuestiones de control interno son las que nos van a evitar. Apúntenlo bien. A evitar tener contingencias en materia fiscal y contable. Y si vienen, pues le vamos a poder hacer frente sin mayor problema, ¿no? Ese es el comentario en general. Y retomando lo que decías sobre esa cláusula antiabuso en donde las situaciones o las revisiones no generarán situaciones penales. Muchas veces nosotros lo entendimos como que pues no va a tener la consecuencia penal. Sin embargo, lo que dice la autoridad o lo que establece la propia autoridad es no. O sea, yo te puedo requerir en materia administrativa, te puedo hacer una revisión en materia administrativa, pero si como consecuencia de esto cometiste un delito, ahí sí voy a aplicar yo ahora sí las cuestiones penales y aplicarán el tema de los delitos de defraudación, claro. Y ahí, entonces, el comentario de alguien que me había preguntado por WhatsApp, los efectos penales, Charlie, siempre han estado. Sí, claro. No, digo, ahí nada más lo que adicionaron en su momento fue todos los delitos fiscales, ahora los hicieron, los metieron justamente al Código Penal. Excelente. ¿No? Entonces, a partir justamente de esa reforma, pues hay esa situación, ¿no? Y esa es la contingencia que hoy se tiene, no nada más para el empresario, sino también para nosotros como contadores, ¿no? Sí, y es una responsabilidad importante que tenemos nosotros al simplemente presentar la información financiera, ¿no? Pues mira,
Este es un comentario un poquito fuera y ahorita si quieres lo aterrizamos antes de que se me olvide sobre la responsabilidad del contador. Porque, ¿qué responsabilidad tiene el contador de las declaraciones, de los impuestos? Charlie, expresamente, estoy citando 108, 109, 113, ¿no? Código Fiscal de la Federación, que dice que es delito fiscal quien consigne, ¿no? En declaraciones, pues deducciones falsas. ¿Y quién consigna? ¿Es el contribuyente o es el contador? No, pues es el contador. Porque luego viene un artículo del Código Fiscal de la Federación, si no me equivoco es el 95, en el que no hace esa diferencia si es contribuyente o es el contador. Entonces, aguas, Charlie. Sí, claro. Porque la responsabilidad del contador va mucho más allá de tan solo, pues, hacer asientos contables, ¿no? Y un comentario precisamente relacionado con esto, Charlie, es: al empresario, ¿tú le recomendarías que se encargue el contador de la materialidad y de la razón de negocios? Justamente ese es el punto que te voy a decir. ¿Qué responsabilidad tiene el contador de la materialidad y de la razón de negocio? Pues mira, yo el comentario que me merece es que inclusive ya dentro de las empresas, y tal vez me estoy extralimitando con el comentario, pero yo creo que bien vale la pena, ya debería de haber un departamento en las empresas que se dedique exclusivamente a vigilar, que ese yo creo que podrá ser el oficial de cumplimiento dentro de las empresas. Para esos efectos, sí, claro. Para esos efectos, el que se encargue de revisar que se cumplen con todo el tema de materialidad en las empresas. Así es. No, en todos los sentidos, laboral, corporativo, fiscal, contable, financiero, súmale las que tú quieras. Porque luego, ¿por qué fracasa este tema de defensa? Bueno, de contestación a las autoridades sin antes no tocar el tema de defensa fiscal. Pero, ¿por qué fracasa, Charlie? Porque el contador está en la operación del día al día. Claro. Luego viene el SAT. ¿Sabes qué? Pues te requiero, dame información, y ahora el contador tiene que hacer dos funciones, la de contador y la de darle a la autoridad toda la información, pues porque como él es el que la tiene, ¿no? Él es el que la sabe, él es el que la guarda, el que la trabaja. Y nosotros siempre hemos defendido, espérate, en cuanto llegue la autoridad fiscal, tu contador sí es el que va a ser proveedor de información, pero en cuanto llegue la autoridad fiscal, ten al asesor fiscal, contador, abogado, y ten al abogado indiscutiblemente, Charlie. Sí, claro. Acompañándote en todo proceso. Tú sabes que, como dices tú, no somos abogados, pero los abogados no me dejan mentir. Una palabra mal dicha, Charlie, te tira todo. Claro, sí. Digo, seguramente debe ser así. Digo, la verdad es que, como te lo comento, mi expertise no está en el tema de la defensa. Sin embargo, creo que la mejor mancuerna, y se lo hemos dicho claro, aquí dentro de los programas, es el abogado con el contador. Excelente, así ¿No? es. Oye, Charlie, Mande. Ya en tema de 5A, Código Fiscal de la Federación, en tus propias palabras, mi Charlie, ¿qué significa razón de negocios? Y te digo en tus propias palabras porque pues yo tengo una definición. El propio maestro José Antonio González Castro ha expresado sus comentarios. Un doctrinario como también Rubén Santillán ha hecho su propia definición, la verdad, la cual admiro mucho. Claro. Pero si te das cuenta, todos decimos algo que quiere decir lo mismo, pero lo decimos diferente, Charlie. O sea, ¿cómo definirías? ¿Qué contexto tiene para ti este tema de razón de negocios? Ok, pues mira, yo creo que la razón de negocios, o mi definición de razón de negocios, es que se realicen los gastos necesarios para la marcha del negocio durante un periodo operativo. Necesarios, no más allá. Y ese para mí sería la definición de una razón de negocios para la marcha del negocio. Que no es fiscal, es financiera. Es financiera, Así claro. es. Sí, o sea, porque tú puedes tener inclusive ahí temas de lo que decíamos de las rentas. Si en un mes le pegas 5 o 6 meses de rentas, ¿va a ser algo razonable? Porque tuvo que haber sido durante periodos distintos. Pues te digo, para la operación del negocio se tiene que tomar en cuenta los gastos reales o los gastos fijos reales, ¿no? Porque los variables tendrían que ir en función a la parte de las ventas o la producción que pueda tener la empresa. O sea, tiene que existir una forma de hacer posible que se mida, que si aumentaron gastos es porque hubo incremento de inversión o incremento en los ingresos. Claro. O sea, esta parte de relación costo y gasto con los ingresos, nuevamente, normas de información financiera, Así Charlie. es. Entonces, en mi opinión,
y ya basándome también en todo lo que hemos expuesto hasta ahorita, es que la razón de negocios es la forma de poderle decir a la autoridad fiscal que el acto que estoy realizando tiene el único fin de afectar a mi empresa económicamente y no busca un fin fiscal, Charlie. Ok. ¿Por qué? ¿Tendrás algún ejemplo, Charlie, en estas expresiones de cuándo es beneficio económico y cuándo es beneficio fiscal? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo tenemos el beneficio económico y cuándo es un beneficio fiscal? De hecho, acabas de dar ejemplo, por ejemplo, el tema de arrendamiento. Pues mira, el beneficio económico es cuando básicamente la operación normal la obtienes justamente de tus ingresos contra tus gastos y tienes una utilidad. El beneficio fiscal lo tienes cuando los gastos superan a esa utilidad y se vuelve pérdida o quedas prácticamente tablas. No sé si me explico. Sí, pero justamente esto, Charlie, que acabas de mencionar, a lo mejor a nosotros nos queda bastante claro, ¿no? O sea, el beneficio económico pues es literalmente la esencia de tu empresa. Y el beneficio fiscal es porque este beneficio supera al económico, en donde se ve claramente que si hiciste un acto, tiene la consecuencia de disminuir, ¿qué? La base impositiva. ¿Qué significa beneficio fiscal, Charlie? Disminuir, diferir la base, el impuesto, Charlie. Claro. Entonces, al final de cuentas, alguien me hacía una pregunta, Charlie, a ver tu opinión. Me decía, bueno, si ese es beneficio fiscal, entonces cualquier deducción que haga podría carecer de razón de negocios. Yo te podría decir que en esencia no, porque tenemos materialidad, sustancia económica, pero para la autoridad sí, Charlie. Claro. Sí, o sea, indirectamente ya te está diciendo, es como cuando dice el maestro, pone en duda. Ya tienen 10, ¿no? Nada más es que lo mantengan. O sea, la autoridad ya en automático te está diciendo, para mí ya esta operación carece de razón de negocios. Ahora, compruébame. Que efectivamente que ese es otro comentario, Charlie. ¿De quién es la carga de la prueba? Del contribuyente. Sí, claro. O sea, demostrar que efectivamente. Exactamente, Charlie. Cuando en todo lo demás se supone que con base en el 63, etcétera, todo contribuyente actúa de buena fe. Sí. También se da por entendido que aquello que se plasme en los FDIs debe de darse por correcto. Sin embargo, viene el 69B que lo contradice. Sí, que son el tema de las pérdidas, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, no sé, puede ser que te metas o que ingreses deducciones en la empresa, pero que no tengan materialidad o que sean derivadas de actos simulados. Exacto. ¿No? Y dicen, bueno, a ver, la autoridad, vamos a ver que efectivamente esas pérdidas estén bien, primero determinadas y posteriormente que el origen de esas pérdidas estén bien generadas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que sean de gastos que sí se generaron realmente a la empresa y que sean estrictamente indispensables. Excelente, Charlie. Por poner un ejemplo, tengo un grupo de empresas, Charlie, clientes que son canadienses. Ok. Bien, los socios son canadienses, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este grupo empresarial, Charlie? Va a los países y ve qué empresa es atractiva para efectos de infraestructura, permisos ambientales, o sea, acompañan a las grandes obras, ¿de acuerdo? Entonces, van a Chile y dicen, esta empresa es fuerte, la absorbo, la compra. Van a Brasil, dice, esta es la empresa fuerte, la absorbo, la compra. Aquí en México, te platico rápidamente, vieron a la empresa y dijeron, perfecto, esta viene para acá. Se les olvidaba o no se dieron cuenta que aparte esta empresa era dueña de otras 3, 4 empresas de aquí en México. Okay. Entonces, si quieres comprarme, sí, claro, pero me compras con todo mi grupo. Vale. Para efectos del año 2020, el 31 de diciembre, para efectos mercantiles, se hace una fusión, Charlie. Ok. Empezando el año 2021, nos la tiran. Okay. ¿Por qué? No hay razón de negocios. Sí, claro. Oye, es una fusión. O sea, ¿en dónde quieres que te explique la razón de negocios? Pues no sé. Tu formato RX, etcétera, etcétera, no va para pasa. atrás. No hay razón de negocios. Bueno, Charlie, fíjate. Ya te dije que mi razón de negocios es esta, el otro, el otro, el otro. ¿Sabes qué tuvimos que hacer, Charlie? Nada más para que se fijen, para que lo tengan contemplado cuando realicen alguna... Exacto, para que lo tengan presente. En el convenio de fusión, Charlie, en donde se acuerda que se traspasan los activos, etcétera, etcétera, ahí pusimos, por cierto, para efectos fiscales, te comento que la razón de negocios es porque somos un grupo empresarial que tenemos una unidad por país.
Ok. Al estar en México me conviene tener representación con una sola empresa hasta para efectos de mercado. Ya no los aceptaron, Charlie, pero nos los votaron por no tener razón de negocios. Ok, digo, seguramente se podrá meter ahí un medio de impugnación ante la determinación. Al punto que quiero llegar, Charlie, es que la autoridad fiscal está buscando la no materialidad, la inmaterialidad y la no razón de negocios. Claro. En todo. En absolutamente todo, Charlie. Otro ejemplo, y este es muy, muy común. Un despacho de abogados, de contadores, lo que tú quieras. Y finalmente, uno de sus clientes le debe una cantidad cuantiosa de dinero. Okay. Y le dice, ¿sabes qué? No tengo nada, pero pues te voy a pagar con este automóvil, págame la diferencia. Entonces el despacho de contadores se voltea con otra persona y le dice, ahí tengo un auto. ¿Te quieres que te lo venda? Y la otra persona dice, sí. Entonces, ¿qué hace el despacho? Ok, tú me debes. Págame con ese automóvil, recupero un poco de mis honorarios, aquí lo recibo. Y lo vendes. Y lo vendió a otra persona. Llega la autoridad fiscal y dice, ¿sabes qué? Aquí no hay materialidad, no hay razón de negocios como por qué compraste o por qué. Pero es una operación real, Charlie. Sí, es una operación regular, ¿no? Es regular. Porque al final se la estás vendiendo seguramente a un empleado. Sí, y te digo algo, el tema de impuestos, el tema de la presentación de declaración, perfectamente. Fue el tema de razón de negocios. O sea, sí. ¿Hasta dónde se está yendo la autoridad fiscal? Ya no es que si tienes el CFDI, porque error gravísimo, pensar que porque tienes el comprobante de pago, el CFDI y un contrato, y ya si te pones aquí a adornarlo y le pones fecha cierta y todo esto, piensas que lo tienes completo, pues estás mal. Le pones florecita, ¿no? Le pones flores, lo peinas, diría ahí, ¿no? Ok. Charlie, ¿tienes algún comentario o arrancamos ya con... No, si gustas pasamos a las preguntas y yo creo que ya prácticamente iríamos cerrando también con algunos comentarios finales para el cierre del programa. Claro que sí, dice Tere Chávez, físicamente, ¿cómo se hace la fecha cierta con firma electrónica, Charlie? Ok, Tere, pues un saludo, espero que te encuentres muy bien. Saludos, Tere. Y te mandamos un fuerte abrazo. Mira, el tema de la firma electrónica, el proceso, yo particularmente no lo sé, sin embargo, si te pones en contacto conmigo, con mucho gusto te pasamos el contacto del abogado que hace este proceso, pero más o menos te platico cuál es el proceso. Hay que requerir la firma electrónica como tal, y la firma electrónica la insertan, pasan por si no me recuerdo, un proceso que, si no me recuerdo, se llama FIDE, el programa, y ese programa se encarga de insertar todos los documentos, ya sea en materia civil, en materia mercantil, siempre y cuando la dependencia gubernamental te permite firmarlos electrónicamente, ahí es donde los podrás insertar. Entonces, ese sería básicamente el proceso a grandes rasgos, pero si quieres, con mucho gusto nos ponemos en contacto y te explico ya, bueno, obviamente con la historia del abogado, ¿no? Porque ese proceso yo particularmente no lo hago, como lo comentaban en la charla. Como trabajo con ellos, me hicieron justamente esta precisión, que ya la propia fecha cierta la podríamos obtener firmando con la firma electrónica, ¿no? La siguiente pregunta, que también es para ti, pero creo que ya la respondiste, mi Charlie, nada más por si quieres hacer algún comentario adicional. ¿Cuál es el fundamento para el uso de la FIEL en tema de la fecha cierta? Ok, recordemos que el Código de Comercio establece que tú puedes firmar de cualquier manera el documento, o puedes pactar dentro del contrato justamente esta situación de la obligación como tal. Sin embargo, en la norma mexicana justamente establece que entra la FIEL, la firma electrónica, como un método para poder sustituir justamente la firma autógrafa, y es válida. Que también, con todo gusto, cualquier duda que quede, por ejemplo, ahí en el aire, pues mandan un mensaje a Cadefi. Que lo manden, exactamente. Somos de la casa y con todo gusto pues se comparte esta información, ¿de acuerdo? Sí, de todos modos, por favor, ¿quién fue el que preguntó el fundamento? Si quieres, ahorita en breve nada más reviso la norma, la norma, y te la mando para que la puedas revisar con mucho gusto. Bien. 8. ¿Es válido que a un proveedor le podamos pedir su opinión del cumplimiento o cédula de identificación fiscal para documentarlo como materialidad? Y si está en derecho de negarse o de no darlo. Saludos a los expositores. Pues es lo que tú decías, Charlie. Al final de cuentas, debería ser una práctica, y el buen proveedor, el buen cliente, no tendría por qué negarse, Charlie. Pues a menos de que, no sé, de que yo sea el proveedor, el beneficiario real, y yo le digo a una empresa facturadora,
préstame tu empresa para que pueda facturar. Claro. No, por eso es de que yo siempre verifico justamente con acta constitutiva, opinión de cumplimiento, cédula fiscal, y obviamente hago una investigación sobre quiénes, bueno, no yo, el abogado corporativo hace justamente la verificación de estos elementos que ya platicamos, por qué son importantes, conocer con quién voy a operar. Y de hecho, Juan S.A., Juanito Zúñiga, nos vemos allá en Cocotitlán, también amigo aquí de Profe Toño, lo ubica bastante bien. Pues mira, Juan, te voy a hacer un par de comentarios. Debería de estar dentro, como lo dice Juan Carlos y lo dice atinadamente, dentro de un manual de buenas prácticas, dentro del control interno. Estas empresas canadienses que te cuento, Charlie, tienen su área de compliance en donde no hacen negocios con quien no les dé la información completa. Pásame tu acta, pásame tu opinión de cumplimiento, pásame tu constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, pásame las identificaciones de los socios, lléname este NDA, ¿no? El de privacidad, etcétera. Y solo hasta entonces el área legal revisa la información y si todo parece perfecto, hace negocios contigo. ¿Está mal? No. Debería de ser una de las prácticas de todos, Juan. ¿Vale? 9. Mario Raúl Vázquez. Hola, buenas tardes. Esa pregunta la hice al SAT de dar fecha cierta a través del buzón tributario y me comentaron que para ellos solo tiene validez el corredor o notario público. ¿Cómo defender esta fecha cierta? Pues es que aquí no es a través del buzón, ¿verdad, mi Charlie? No, no es a través del buzón. Firmas el documento, como es recordemos que en este caso el contrato sería un contrato en materia mercantil, en donde justamente haces el protocolo de la firma por medio de la fiel y lo firmas como si fuera la firma autógrafa, lo firmas y o sea, no tiene que ser por buzón tributario, tiene que ser por medio de la aplicación que te permite hacer justamente esta gestión de firmar con la firma electrónica. Excelente, mi Charlie. ¿Hay alguna duda más o también ahí continuamos? Excelente. Bueno, pues continuamos, Charlie, ya con algunos comentarios específicos para el empresario. ¿Qué sucede, mi Charlie? El día de ayer, antier, me habla un cliente y también me dice, Lalo, fíjate, voy a hacer una operación y mi operación es que esta empresa que tiene un nombre, marca, la voy a pasar para efectos financieros a otra nueva. Marca. Ok. Un intangible. Un intangible. ¿Por qué? Pues porque esta empresa ya tiene algún tiempo, etcétera, trae vicios, lo que tú quieras. Nos estamos renovando y simplemente voy a pasar la marca. Ok. De acuerdo. ¿Qué le recomendarías, Charlie, para efectos de materialidad y razón de negocios? ¿Por qué? Porque le dijo el otro de los socios de la empresa que va a recibir esta marca o esta intangible, haz el puro contrato. Le dice mi cliente, mira, yo no soy experto, pero creo que debemos hacer un poco más. El otro socio dice, no, sí, yo sí soy experto y con un contrato y fecha cierta es más que suficiente. Un intangible, Charlie. Claro. ¿Qué comentario te merece esto? Pues mira, yo lo que en ese momento yo recomendaría sería, en general, digo, para el tema de las marcas, de manera personal, que todas las marcas sean registradas siempre a nombre de persona física, porque si están a nombre de persona moral, a la hora de ceder los derechos, hay situaciones complicadas. Claro. Y más si tienen contingencias en materia fiscal, algún tema de crédito, etcétera. Es como el tema de las acciones. La acción vale 10 pesos, pero la empresa ya trae historia y se le asigna la parte proporcional de pérdidas o ganancias o lo que tú quieras. Así es. Lo mismo pasa con las marcas, Charlie. Entonces, aquí la opción es que las marcas estén protegidas a nombre de personas físicas, y que esa sería mi recomendación Claro. a título personal. 2, que en este caso, si van a hacer ceder los derechos, asegurarse obviamente que esté durante la vigencia del periodo de esa protección de esa marca, ¿no? En segundo plano. Posteriormente, sí elaborar un contrato en donde yo cedo justamente los derechos y verificar cuáles van a ser las cláusulas para el uso de esa marca, porque puede ser que nada más se utilicen para imagen. Sin embargo, ¿qué va a pasar si esa misma empresa yo le cedo todo y después utiliza esa marca para poderle sacar y la subarrienda, un ejemplo, o la presta, o la cede también los derechos? ¿Sí me explico? Entonces, claro, hay que delimitar justamente por medio del contrato
todo este tipo de cuestiones para poder evitar ahí una situación de contingencia en materia jurídica. Entonces, eso sería lo que haría en segundo plano, y posteriormente las condiciones en las que voy a ceder la marca. Si va a ser de manera definitiva, si va a ser durante un periodo, quién se va a encargar de hacer las renovaciones, porque recordemos que las marcas se tienen que estar renovando durante un periodo. ¿Sale? Entonces, esas serían las recomendaciones que yo haría particularmente. No sé si tú consideres que me faltó alguna. Pues fíjate, mi Charlie, que ya atendiendo específicamente lo que acabamos de comentar, es que ya hasta lo dividiría para tres efectos. O sea, para sustancia económica, para materialidad y para razón de negocios. Sí es cierto que la sustancia a lo mejor no le hacemos tanto caso, Charlie, pero es que la sustancia son los dos, si te das cuenta. Claro. Bueno, es que debe de existir un peritaje, Charlie. Ok. Un dictamen. Sí. Que me diga en específico cuál es la condición de la marca antes de que se traspase a esta empresa. Perfecto. O sea, esa es la opinión de un experto. Sí. Luego, todo el soporte documental que acredite la razón de negocios. Es decir, va a haber un contrato, sí, pero en el contrato tenemos que decir el por qué. Acuérdense de esta expresión. Cada acto que realicen, cada operación, cada transacción debe de llevar la respuesta de cómo explicarle a la autoridad el por qué estamos realizándola y por qué realmente esta operación o esta transacción que estoy realizando solamente tendrá o es mayor el impacto económico que un impacto fiscal, Charlie. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, ya comenzaremos con la parte final, la parte interesante de hablarle al empresario. Y uno de estos comentarios principales es, Charlie, ¿el empresario debe de tener un órgano interno que controle estas operaciones? Desde mi punto de vista, sí, y ya urge. Pero tiene que ser forzosamente el oficial de cumplimiento. En caso de que no tengas estructura o la parte de la empresa esté en crecimiento, que sea una empresa familiar todavía, tienes que delimitar, y yo creo que ahí el obligado sería el comisario de la sociedad, quien se encargue de vigilar justamente este tipo de cuestiones, porque recordemos que dentro de la propia ley de sociedades mercantiles se establece que el comisario es el que se va a encargar de la parte normativa, contable, financiera de la empresa. Y yo creo que desde mi punto de vista sería él el encargado a supervisar. Ya si él quiere, podríamos llamarle pasar la estafeta o de alguna manera dejar el encargo a alguien más, contratarlo y que se supervise justamente que ejecute la materialidad de las operaciones, pues es cuestión aparte, ¿no? Pero quien sería el encargado en caso de que no se tenga un oficial de cumplimiento sería el comisario propiamente de la empresa, desde mi punto de vista. Excelente, Charlie. Comentario a propósito de comisario. No olvidar, Charlie, que este comisario tiene obligaciones. Claro, un informe. El informe. Y que la empresa tiene obligaciones, Charlie, de pagarle. Claro, de remunerar. ¿Realmente sucede eso, Charlie? Bueno, volvemos a lo mismo. Materialidad. ¿Dónde se tiene que estipular? En el acta de asamblea ordinaria de manera anual. Cuando se aprueban los estados financieros, se tendría que estar estipulando dentro de esa misma acta los emolumentos que se le van a pagar al comisario por la supervisión y estar al tanto de las operaciones y de la parte normativa en general de la empresa. Sin embargo, no se hace. Carece de materialidad justamente ese punto, ¿no? Entonces, todo lo que le pagues, pues evidentemente no va a tener la procedencia y no está estipulado y no está pactado por parte de los socios, ¿no? o del Consejo de Administración. Excelente, Charlie. Y bueno, nada más para ir cerrando este tema, Charlie, ¿qué te ha parecido la charla? ¿Te gusta? Deberíamos de hacer una segunda ya para efectos de defensa con unos abogados, ¿no? Yo creo que sí valdría la pena, porque sí, evidentemente el tema da para más. Ya dimos ahorita algunas partes medulares sobre, desde el punto de vista de cómo prevenir el tema de una revisión con el tema de materialidad, algunos puntos de vista. Tomen obviamente lo que mejor les crean ustedes conveniente, que les pueda ayudar. Sin embargo, pues estamos abiertos a que también pues podamos compartir ahí cuestiones de dudas, de consultas, para que esto sea
una retroalimentación constante, ¿no? Porque nosotros hablamos de la experiencia diaria o del día a día que tenemos nosotros. Sin embargo, pueden haber situaciones que no tengamos o que no nos hayan sucedido, ¿no? Excelente, Charlie. Desde mi punto de vista, yo creo que estaríamos abiertos a una segunda charla en cuestiones ya, pero de que esté un abogado para ver cómo atacar justamente este tipo de cuestiones de materialidad. Y con esto cerramos, mi Charlie, porque al final de cuentas el empresario, y te voy a ser muy honesto con el comentario que me hizo Por eso quise este tema también, Charlie. Okay. Oye, hay que hacer esto, el contrato, el entregable y todo eso, y me dice, ¿y dónde dice todo eso? O sea, su expresión fue, ¿en dónde dice eso, Lalo? No, pues es que en ningún lado, ¿no? O sea, no, pues si no está en ningún lado es defendible. O sea, y sí es cierto. O sea, la expresión del empresario es que si no viene en ley, ¿por qué me van a juzgar por eso? Claro. ¿De acuerdo? Oye, Lalo, es que tú me estás pidiendo que elevemos los contratos con fecha cierta, ¿no? Ante notario, que tengamos entregables, que le pida a este canijo, le pida toda su información. O sea, tampoco no quiero hostigarlo, no quiero molestarlo porque va a dejar de trabajar conmigo. Entonces, lo que quiero es hacer negocios, no quiero meterme en papeleo. Pero ¿en dónde dice, Lalo? O sea, yo lo que necesito es que me digan dónde dice que debo de cumplir con esto. ¿Sabes qué? Pues ya te dimos todos los elementos con esta charla, pero también las sanciones, Charlie. O sea, tan solo decir 108, 109 del Código Fiscal de la Federación, 113 bis, estamos hablando de sanciones con efectos que penales. Penales, claro. Prisión preventiva, prisión oficiosa. Así es. No solamente, o sea, va más allá de la no deducibilidad. Del patrimonio. Exacto, o sea, va más allá. Uno de los efectos así de inmediato es la cancelación de sellos digitales, Charlie. Sí, porque y es, por eso te decía, hay cuestiones irreparables. Así es. ¿No? Como puede ser inclusive la imagen, ya platicaba de la imagen, el que te suban al 69B y que estés público, ¿no? La parte del secreto de que, oye, ¿por qué me subes? ¿No? Que eso ya la misma norma ya lo ha establecido. Sin embargo, yo creo que un punto importante que tú mencionas ahorita es cómo reparas el dejar de facturar. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que son cuestiones irreparables que ya en su momento, si hay una segunda charla, con mucho gusto tocaremos con el abogado para ver cuáles son los efectos y cómo podríamos atacar, porque inclusive en la Convención Americana existe que tienes derecho a ser juzgado, pero que también puede ser reparado de los daños. Entonces, que es un derecho humano, ¿no? Entonces, citando ahí algunas cuestiones, pero que ya hablaremos con el abogado. Entonces, pues vaya, yo creo que está interesante el tema para seguirlo, y más para el tema de la subcontratación, ¿no? Que ya en su momento ahí fueron cuestiones que ya no tocamos, pero en el tema de la subcontratación, ya para ir cerrando el tema, cierra, Charlie. Es justamente lo que platicábamos al inicio, ir acotando el tema de los objetos sociales, verificar que lo que la prestadora de servicios, en este caso la subcontratadora, efectivamente de servicios especializados, y que desde mi punto de vista que cuadre lo que te está facturando con el tema de la propia actividad económica que tenga la empresa en su cédula del SAT, ¿no? Entonces ese sería mi punto a retomar en este tema de la subcontratación. Excelente. Y también no olvidarse que, pues derivado precisamente de las reformas a la subcontratación, Charlie, pues estamos ya carrereados con el tema de qué va a pasar con los trabajadores. Entonces, sea sustitución patronal, sea fusión, de verdad, no es mal consejo, ya me sucedió, y yo creo que también a muchos de ustedes, empresario, los que nos estén escuchando, denle una razón de negocios del por qué están realizando cada acto, ¿no? Cada transacción, y pues esto también con la única finalidad de que lo vemos desde el punto de vista empresarial como sociedad, Charlie. Pero realmente va más allá porque estás cuidando ¿qué? El patrimonio del accionista. Siempre lo más importante es no llegar a que se pueda eliminar el patrimonio del accionista, Charlie. Pues yo creo que algo que se debe privilegiar en segundo término, que será el patrimonio, será la libertad, ¿no? Entonces yo creo que son puntos medulares, y pues yo básicamente ya para cerrar el comentario. Comentarios finales, Charlie. Ya para que tú hagas el cierre del programa. Agradecerte pues obviamente la invitación, y hoy un punto medular que está en el tema justamente de los tributos es que también nosotros hagamos contrapeso, y creo que ya lo había mencionado en algún momento, es en el tema de que el ejercicio o prácticamente el ejercicio del gasto público sea de manera correcta. ¿Por qué? Porque si no, ahí
la contraparte sería que el propio gobierno no está aplicando de manera correcta el ejercicio del gasto público. Y entonces yo me preguntaría, ¿tendría que pagar impuestos? Y con esto no incentivo a que no paguemos impuestos, simplemente que ejerzamos ese derecho que tenemos a tener una mejor seguridad, mejores instalaciones en cuanto a pavimentación, banquetas, parques, ese tipo de infraestructura, ¿no? Que tengamos mejores carreteras, que tengamos un mejor servicio educativo, que tengamos un mejor servicio de salud, que hoy realmente, digo, y para cerrar ya mi punto, porque ya prácticamente estamos por cerrar, quedé impresionado con el tema de la vacunación. Impresionado porque son exactos y se denota, pues obviamente, que lo hicieron de tal manera en que parecen que se sincroniza un reloj, ¿no? Realmente te vas a dar cuenta ahora que vayas al tema de que te vacunen, que realmente el gobierno le ha invertido mucho al tema de salud, ¿no? Y me da gusto por esa parte. Está haciendo su labor y bueno, no me queda más que agradecerte, Charlie. Es un placer tenerte, agradecerles a todos ustedes por favorecernos con su presencia, por estar aquí con nosotros y estar participando con nosotros también. ¿Sale? Que tengan excelente noche, cenen rico y pues muchísimas gracias. Hasta luego.